Buenos días, bienvenidos a esta nueva formación del Baña Fútbol Sala, una formación un poco especial porque tenemos hoy con nosotros a Adri Diego. Para quien no nos conozca, bueno, y llega a esta formación, el Baña Fútbol Sala es un club que desde el 2009 tiene categorías de base y que siempre ha apostado por esa formación y por ir fuerte con esa base. En este camino, en el que estamos diferentes entrenadores, yo soy uno de los entrenadores de la base del club. Este año ha llegado al club también David Pérez, que también lo tenemos aquí con nosotros, y entre otras cosas es el encargado de metodología de los entrenadores de base del club y unos entrenadores de base del club que siempre hemos tenido como referentes a Adri y a Diego, ¿no? Adri, bueno, no me voy a extender con su trayectoria porque al final yo creo que todos la conocemos, pero, pero sí que al final hay tres partes de Adri que creo que a todos los entrenadores de base del Baña nos han marcado. Por un lado, su página web, que yo creo que es referente absoluto para cualquier entrenador, adrimartino.es.tl, si no me equivoco, ¿no, Adri? El partido futsal.es.tl. Pero sí, sí. En segundo lugar, por su libro, El fútbol sala desde sus fundamentos, el juego de uno, que por cierto aprovecho para pedirle al entrenador del Baña que tiene mi ejemplar que me lo devuelva. Y por otro lado, pues con la Escuela de Fútbol Sala Bamar, que ha llevado ya el fútbol sala a la universidad, también con sus clinics, que creo que en breves tenéis uno, ¿no? Y al que seguro asistiremos ahí este año vía online, viendo la situación, pero que bueno, que para los entrenadores del club es un referente y que ahí estaremos, ¿vale? Y por otro lado, a Diego Ríos, también de sobra conocía su trayectoria, desde sus famosos tiempos muertos que muchos entrenadores consultaban en YouTube. Y ahora, además de ser entrenador del Levante, pues ahí en la directiva del Lugo Sala, que no es poca cosa porque consideramos que Lugo Sala al final no deja de ser un club referente ya en Galicia, sobre todo en gran parte también por su apuesta por la formación y por la base. En esa apuesta por la formación también desarrolla un clinic que creo que este año también nos tocará hacerlo online, ¿no? Digo. Sí, va a ser online también. Bueno, y eso, y que para nosotros es una maravilla, maravilla teneros y poder haceros preguntas. La idea es hoy, pues bueno, hemos estado recopilando preguntas de los entrenadores de base del club y es ir lanzándolas y a ver cuál es vuestra opinión o qué nos podéis aportar sobre vuestra forma de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, si os parece, os voy lanzando la primera o las primeras, porque las dos primeras van a ir juntas, porque creo que pueden estar muy, muy relacionadas. Las hacen este señor que tenemos con nosotros, David Pérez, una de ellas, y Abraham Barros también, que Abraham es el entrenador del juvenil y del Alevín también, y anda por el senior B echando una mano también, un hombre de club. Abraham pregunta, ¿cuál creéis que debería ser la virtud más importante de un entrenador? Y David preguntaba también qué perfil de entrenador es más idóneo para iniciar un proyecto en el que la principal apuesta del club son las categorías de base. Empezad el que queráis, Adri, ven. Orden Voy yo. alfabético. Venga, perfecto. A ver, es complicado. Depende, ¿no? Si quiere, en cuanto a perfil de entrenador, al final creo que es fundamental que, si estamos hablando de rendimiento, el entrenador sea acorde a la plantilla, si la plantilla está definida, o que tenga tiempo para crear la plantilla, ¿no? Lo que es fundamental es que plantilla y entrenador vayan un poco de la mano, ¿no? Lo que nos pasa muchas veces a casi todos, exceptuando el alto rendimiento, muy, muy alto rendimiento, es que no puedes escoger, que al final tú llegas a un equipo con una plantilla bastante definida y lógicamente creo que es parte de esos directores deportivos o de las directivas el acertar en el perfil de entrenador para ese perfil de plantilla o darle tiempo al entrenador, ¿no? Que creo que realmente solamente es lo ideal, ¿no? Y lógicamente si hablamos de un club que quiere trabajar desde la base, evidentemente has de buscar un entrenador que mire la base, que se preocupe por ella, que tenga tiempo barra importancia en el club suficiente como para influir en ella y para ir marcando un modelo y que lógicamente desde la directiva también estés de acuerdo en su
forma de ver la base, ¿no? Porque al final yo creo que a mí me gusta más un modelo, a David y a Diego solamente modelos parecidos a los que me gustan a mí, a los que te puede gustar a ti, pero habrá otra gente que tenga otras ideas diferentes y al final todas son respetables y todas son válidas, ¿no? Lo más importante es que haya una idea clara y que sea única entre club y entrenador, ¿no? Y siempre que hablemos de base, que valoremos el perfil formativo, educativo, ¿no? Esa es mi opinión, creo que incluso a veces por encima del conocimiento de fútbol sala, que es importante, pero no deja de ser un segundo punto después de la parte personal, ¿no? Cuando hablamos de niños. Bueno, yo por añadir algo a lo de Adri, yo los entrenadores siempre los mido un poco por tres aspectos. El trabajo del día a día, en cuanto a la planificación de la semana, de la pretemporada, de la parte de la temporada en la que estás, tanto a nivel estructural como a nivel de sesiones. Luego la dirección del equipo, pues cómo gestionas el vestuario, todo lo que va sucediendo dentro de él, a nivel psicológico, ahora cada vez está más de moda esta parte, pues cómo somos capaces de llegar ahí a los jugadores. Y luego la dirección de partido. Son tres aspectos muy diferentes. Dirección de partido me refiero en cuanto a la gestión del partido en sí, en cuanto a cuándo pedir un tiempo, en tus decisiones a la hora de sacarlo el portero del jugador, a la hora de gestionar las rotaciones. ¿Cuántas veces vemos un partido luego en casa y nos preguntamos, jolín, aquí tenía que haber metido a este jugador y me equivoqué, en esta rotación metí a este? O planteé estas situaciones de esquina y a lo mejor viendo el partido cómo se desarrollaba, no las cambié. Yo creo que son tres aspectos. Yo no he conocido ningún entrenador que domine las tres, porque es realmente muy difícil. Y sí que he conocido entrenadores que a lo mejor en la dirección de partido son muy, muy buenos porque se ve. Y a lo mejor durante la semana los he visto trabajar y a lo mejor son un poco peores. No sé, creo que es un poco los tres aspectos en los que a mí me gusta fijarme en un entrenador, o los que me fijo yo, vamos, en este aspecto. Y eso es un poco más diferenciado a nivel de base. A nivel de base sí que estoy de acuerdo con Adri. Si tú quieres incorporar a una persona para trabajar en tu escuela o dirigir la metodología de trabajo en una escuela, tienes que saber primero qué perfil de entrenador es el que vas a elegir. A partir de ahí ya es un poco sentarse y yo creo que es más bien primero lo que se hace antes de llegar a la escuela. Si estuvo en este caso en Baíña, se ficha a David, seguramente vosotros ya sabéis a quién traíais antes de llegar ahí. Y eso hay que tenerlo en cuenta para todo este tipo de decisiones, como decía Adri. Y yo os pregunto, así para que sea más concreta la respuesta, ¿qué os gusta que tenga un entrenador de base? ¿Qué característica, una solo, una nos llega? ¿Qué característica creéis que debe tener un entrenador de base? Para mí, por ejemplo, a mí me encanta que sea curioso, ¿vale? Que al final que entrene al equipo de Benjamín, al que sea, pero que sea curioso. Con eso me refiero a, pues, ¿por qué se hace esto así? ¿Por qué me lo plantean de esta forma? Oye, pues voy a formarme en este aspecto, voy a querer ser mejor en el otro. ¿Qué destacaréis vosotros? Diego, dale. Yo destacaría que sea profesional. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque es muy difícil ser profesional o vivir a nivel de base a nivel laboral, me refiero, ¿no? Pero ajá, dentro de ese aspecto hay que ser lo más profesional posible. ¿Cuántas veces nos encontramos que ves a niños en escuelas deportivas o en colegios, en las actividades extraescolares, y el monitor llega tarde a la sesión o llega sin prepararla, o se pone un padre a hacer el calentamiento mientras no llega el entrenador, no lleva balones? Bueno, parecen tonterías, pero esto ocurre, ¿no? Pues que sea lo más profesional posible dentro de las circunstancias. Yo creo que eso es lo que más valoraría. Yo ahora tengo un hijo, tiene 3 años, pues si quiere jugar a fútbol sala o quiere jugar a voleibol o bueno, a lo que le dé la gana, yo en lo que más me fijaría sería que fuera un entrenador de ese perfil, independientemente de la disciplina del deporte que elija. Ajá. Bueno, yo en la misma línea, igual iría por esa parte de vocación, que al final va relacionado, ¿no? Que esto le enflipe, ¿no? Le encante. Yo recuerdo siempre la forma en la que hemos empezado todos es dedicándole muchísimo tiempo a algo que
nos alucinaba, y hoy en día es difícil encontrar ese perfil. Al final es así, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos en Lovelle y en Azcar vosotros, al final estábamos ahí metidos todo el día, pues como decías, ¿no? Sin casi remuneración económica, ¿no? Porque para nosotros era hacer un máster de fútbol sala, lo que nos encantaba. Ese perfil de entrenador, como pudimos encontrar en Torrejón a Luis o a José, estos chavales que ahora cada vez pues ya van saliendo cada vez más, es difícil encontrar, ¿no? Y al final es una cuestión de que no mire lo que vienen, que lo que venga, que lo que él encuentre en el deporte sea el propio deporte, ¿no? Que no busque más allá de estar ahí todo el día, de buscar, de querer, y al final eso va a hacer que, pues entiendo que sea profesional, que le dedique muchísimo tiempo, que se forme, que al final es todo, es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de donde sí, el talento innato, vale, puedes tener más o menos predisposición a ser mejor o peor hablando en público, lo que quieras, pero es un tema esto son horas, no tiene más, no tiene más. Ajá. Hablas, Adri, de vocación, incluso a mí me gusta el pasión, ¿no? Como concepto también por entrenar. ¿Sí? Pues muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la hizo Santi Rodríguez, que seguro que lo conocéis también los dos. El gran hombre del club desde ese 2009 que comentaba. Preguntaba pues qué importancia le dais al equipo filial o juvenil, si en los clubes en los que estáis o estuvisteis intentáis condicionar su modelo de juego respecto al del primer equipo, y si le dais mucha importancia al contacto entre entrenadores y cómo es esa relación juvenil, filial, primer equipo, ahí ese salto, ¿no? Bien, Diego. Bueno, he estado en 3 clubs. En Azcar esto evidentemente funcionaba muy bien porque al final al coger la primera plantilla, el año anterior yo estaba en el filial, hacía 3 temporadas estaba en el juvenil, entonces esto fue una cadena. Al subir al primer equipo, pues el entrenador del cadete subía al juvenil y la metodología de trabajo estaba muy instaurada, y esta comunicación o este día a día o trasladar ese trabajo de lo que queríamos era sencillo. Más bien fue intentar que todo lo que llevábamos trabajando esos 7 8 años, pues llevarlo al primer equipo de manera casi completa. Este fue el gran objetivo. Entonces, en ese aspecto, esas temporadas fueron súper receptivos todos los monitores y súper identificados. Eso es con lo que me quedo. Al final vieron jugadores que ellos mismos habían entrenado, pues llegar a la primera plantilla. El primer año, pues, o sea, debíamos tener 5 o 6 jugadores de nuestra base. Y el tercer año, mi último año en la primera plantilla, pues de los 16 jugadores que empezamos la pretemporada, eran 13 jugadores que estaban que estuvieron en nuestra base, que llegaron en infantiles, que llegaron en juveniles, que empezaron en benjamines, pero todos habían pasado por las manos de los entrenadores. Pues imagínate, eso fue el mayor premio que tuvimos nosotros. Entonces, en ese aspecto fue el más fácil. Luego en Ferrol, el prototipo del jugador de Ferrol siempre fue un jugador técnicamente exquisito, un jugador de callejero, como le solemos decir, y jugadores que técnicamente eran muy buenos. Yo creo que la escuela en Ferrol creció de manera exponencial desde que la cogió Testa. Testa creo que es un poco la figura un poco el emblema de la escuela, un poco por las características que estábamos hablando antes, de ser lo más profesional posible, de tener pasión, de que sea su hobby, que llevarlo al máximo. Pues este es el perfil ideal. Y luego, en cuanto a la escuela, fue creciendo de una manera espectacular con el crecimiento del primer equipo. Fue unido todo. Si antes el jugador ferrolano, pues, que destacaba en fútbol salas, terminaba en el Racing de Ferrol, o iba al Depor, que está a 35 minutos de Ferrol, pues ahora el jugador ferrolano prefiere jugar en el Parrulo. Ahora su ilusión es jugar y debutar con el primer equipo. Eso fue lo que se consiguió con el paso de los años, que al final el crecimiento tanto de escuela como del primer equipo fuera de la mano. Y sí que cambió un poco el perfil de los equipos, pues antes tenían un poco menos de atención en cuanto a aspectos de orden y táctica, etcétera, sobre todo los equipos cadete y juvenil, y ahora son equipos pues teóricamente un poco más ordenados. Eso fue un paso que es difícil llevarlo el primer año. Ya te hablo de esta última etapa. Yo estoy en Valencia este primer año. Es una escuela es una escuela que tiene de un colegio, que parte de un colegio de dominicos.
que la dirige Kiko, que es un exjugador de la primera plantilla, y está un poco alejada de lo que es el primer equipo. ¿En qué sentido? El primer equipo está a media hora del pabellón de donde entrena esta escuela, y entonces a la hora del contacto de día a día es muy complicado. Han venido los entrenadores del filial y juvenil a la pretemporada a ver un poco el perfil de equipo que quería o que me gustaba a mí entrenar. Hemos estado hablando, están dentro de la dinámica también del Dropbox, que es un poco la red que nosotros utilizamos para dar información a los jugadores, pero evidentemente nos falta mucho. Hay un convenio dentro del propio colegio, que es con otro colegio que se llama Maristas. Está todo un poco enredado a día de hoy, y uno de los grandes objetivos que tenemos la temporada que viene es un poco desde ya, o desde mi parcela, pues intentar meter un poco más de mano ahí y un poco intentar dirigir ahí, que también el club pues invierta un poco más en esa base, ¿no? Que ahora lo vemos muy alejado de sacar jugadores de ahí, pero es que es muy fácil. Si Valencia tiene 2 millones de personas, tenemos que ser capaces de sacar jugadores de aquí, de fútbol sala. O sea, tiene que haberlo sí o sí. Y tenemos que ser capaces de que a lo mejor en un año, 2 años, este trabajo no va a salir. Este trabajo va a perdurar en los años, y a lo mejor cuando pasen 6 o 7 años, pues tenemos un primer jugador que podemos tirar de él. Y por último, tienen un equipo juvenil buenísimo. El año pasado, perdón, llegaron a jugar la final del Campeonato de España. Tienen una generación de jugadores muy, muy aprovechable. Uno de ellos, que se llama Nacho, está yendo ya a la selección española además. Y tienen una jornada de jugadores muy buena ahí, mezclada con este club, como os digo, y es muy aprovechable ya hicieron la pretemporada este año algunos jugadores, y el año que viene pues darles otro impulso más. Bueno, yo un poco en una línea similar, ¿no? Para mí, la percepción que yo tengo es que en España hay muchos equipos y pocos clubes, ¿no? Desde el punto de vista de cómo entendemos un club, ¿no? Para mí un club no son muchos equipos con la misma camiseta y el mismo escudo, ¿no? Sino que son muchos equipos que sin la camiseta, con camisetas diferentes, son reconocibles, ¿no? Que al final tienen una idea general y un modelo que no implica que todo el mundo juegue igual, sino que hay un modelo a nivel de filosofía, de forma de trabajar, de conceptos y sobre todo de escalón, ¿no? De cómo vamos progresando, ¿no? En la educación de los niños y las niñas. La sensación que tenemos es que no hay muchos clubes que trabajen así. Sí vemos muchísimos clubes con 300 niños, ¿no? Sobre todo en grandes ciudades, pero al final cada equipo es de su padre y de su madre, ¿no? Si me permitís, ¿no? Entonces creo que hay que caminar a eso. La clave es valorar la figura de los coordinadores, valorar la figura de no sé cómo, de directores deportivos, lo que sea, de alguien que marque una idea. Y luego, sobre todo, crear, al final, eso se crea en base a cantera de entrenadores, crear un grupo de entrenadores, un grupo de monitores, que todo el mundo tenga interés, que todo el mundo que intercambien ideas, que un poco lo que estáis intentando hacer ahí en Baíña, ¿no? Pues el modelo de Lugo, el modelo de Santiago de los últimos años, o lo que nosotros intentamos hacer en Torrejón con David, ¿no? Que al final acabamos siendo 8, 9, 10 entrenadores, que eso es lo que te da estabilidad en el futuro, si el club quiere, evidentemente, ¿no? Al final es una decisión del club el cambiar o darle continuidad al modelo, ¿no? Pero creo que yo siempre digo lo mismo, ¿no? En Santiago, cuando se va Tomás, nadie valora que llegue un entrenador de fuera, ¿no? Todo el mundo tiene claro que el siguiente entrenador va a ser Santi, y si no es Santi va a ser alguien de la escuela, ¿no? De ese modelo, ¿no? Eso es la leche, eso es realmente lo que la idea de club está por encima, ¿no? Del nombre de quién está ahí, ¿no? Pues lo mismo que cuando Diego coge el primer equipo en Azcar, ¿no? Al final el caminar a que nosotros creamos no solo jugadores, no es una cantera solo de jugadores, sino también de entrenadores, y no porque tengamos que defender al entrenador y es nuestra profesión, no, sino porque al final el que te va a marcar cómo trabaja cada equipo es el monitor. Entonces hay que invertir en formar a los entrenadores, hay que captar monitores, y a partir de ahí ir creando idea de club, ¿no? Y con respecto al tema del filial, pues evidentemente depende. Si tienes este modelo de club es genial, porque sabes que todo el mundo te va a venir creado en tu modelo y que es muy fácil que los jugadores vayan ascendiendo dentro del club. Si el club acabas de llegar es difícil. Al final depende de la generación que tengas detrás, como dice Diego. Al final dependes de la generación que tengas, en este caso nosotros en Guadalajara, que el siguiente equipo es un juvenil, pues dependes de
de los jugadores como estén en el juvenil, porque en medio año, 6, 7 meses que llevas aquí, evidentemente no has podido cambiar nada. Es una cuestión de la generación que esté ahí y nada más. Y lógicamente tienes que tener eso en cuenta a la hora de ver la plantilla que creas, ¿no? Si la generación es buena, si hay potencial de jugadores, pues a lo mejor puedes crear una plantilla más corta, si no haces una plantilla más larga, todo eso te condiciona, ¿no? A la hora de llegar a un club, a la hora de intentar crear, ¿no? Yo por añadir un par de cositas. Bueno, primero respecto a lo que dijo Diego, lo de Parrulo, que había crecido. Bueno, este año nos enfrentamos, de hecho fue el último equipo contra el que jugamos al acabar bueno, con el parón lo del virus. Y sí que es verdad que, bueno, a mí yo lo hablaba con ellos y a nivel equipo, yo creo que fue de los que más me gustó del resto, porque sí que al final ves que lleva un modelo que se parece mucho al primer equipo, ves que es un equipo de verdad, que manejan varios sistemas, que manejan varias defensas, que tienen jugadores de esos de que dices tú, joder, pues este chico puede llegar algún día a debutar en primera división. De hecho, creo que ya había uno que es Miguel, que estaba entrenando ya con primer equipo, y al final eso es. Al final es fútbol sala de verdad, y al final mola que esos equipos estén ya no en tercera, esos equipos tienen que pegar el salto, ¿no? Como también Lugo Sala, al final es que peguen saltos a categorías donde le den más calidad a nuestro deporte, ¿no? Evidentemente yo estoy encantado de jugar contra ellos porque como entrenador te exigen, los ves en vídeo y analizas mil cosas, analizas la estrategia, después lo ves al acabar tu partido y ves que a tu equipo ha hecho cosas que le han exigido, que lo hacen ser mejor todavía, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues un poco, yo creo que es el perfil de los filiales también, lo que deberían ser, ¿no? Y después, con respecto a lo de la relación de entrenador de primer equipo con entrenador de filial, de juvenil, fue mi figura con respecto a Adri durante 2 años. Al final yo era entrenador de Juvenil División de Honor y Adri era entrenador de primer equipo. Evidentemente era un contexto no profesional porque al final era en Torrejón, era un equipo segunda B, Juvenil División de Honor, con nuestro modelo que al final el Juvenil División de Honor no dejaba de ser súper formativo. Sí, evidentemente era el salto de rendimiento, pero no dejaba de ser súper formativo. Y joder, yo me acuerdo que al final lo hablaba con mi mujer casi, joder, hablas más con Adri que conmigo. Pues al final esa relación de entrenadores era eso. Yo todos los días con Adri, oye esto, oye aquello, oye este jugador, oye el otro, oye ¿qué tal entrenaron este? Aquí me puedes mandar hoy. Y al final lo tenía de primero en el WhatsApp, era el primero de los que estaban porque al final era con el que más WhatsApp de todos. Pero joder, yo creo que eso al final debe ser así y mola y te mola al final como entrenador joven de un equipo juvenil División de Honor porque te hace mucho mejor y valoras mucho más lo que haces y después ver a debutar a un juvenil de segundo año, como pasó el año de David, que encima era de los que jugaba 20 minutos, 25 en segunda B, pues es lo que dice Diego, ves que esa gente de atrás llega al primer equipo y es lo que realmente hace bueno a ese modelo de club. Después, evidentemente, el club querrá seguir con unos, no querrá seguir y los resultados son importantes también, pero a nivel de base yo creo que es un poco a lo que se debe tender. Y es un poco lo que buscamos en Baíña, ¿no? Crear un buen grupo de entrenadores, formarlos, querer que sean mejores, curiosos, responsables, profesionales, como dice Diego, para que esto sea una cadena. Y claro, en Bayona mola mucho, y sobre todo a la gente de Bayona le gusta. Al final conocéis que no es una ciudad grande, ¿no? Es un pueblo donde a la gente del pueblo le gusta ver que en el equipo del mayor, ya sea en tercera, pues haya jugadores del pueblo, ¿no? Porque al final hace que el pabellón esté lleno y es algo lo que me comentaron a mí. Dije, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero evidentemente no puede llegar a jugar en tercera cualquiera. Sí, vamos a meter a gente de Bayona, pero vamos a formarles y a exigirles para que puedan llegar a jugar en tercera. Si no, no nos podemos meter sí o sí, porque al final tenemos que dar rendimiento en tercera, ¿no? Es un poco el objetivo ese, claro. Una cosa que quiero añadir ahí. Al final, la relación que tenéis tú y Adri, por ese ejemplo en concreto, está bien que tú, ostras, me estás escribiendo un mensaje al entrenador del primer equipo, tal, valora el trabajo, pero es que también Adri tiene que ver que el entrenador del juvenil, en este caso, quiere tener esa información y quiere crecer y ve que te sientes identificado, etcétera, etcétera. Creo que también es el punto también Es que es muy importante, si no... de valorar todo eso, ¿no? Me refiero, tú desde cuando tienes ese rol dentro del primer equipo, que es circunstancial en ese momento, pues como lo tiene David ahí, como puedes tener tú ahora en Levante, al final también tú, el punto de valorar a los entrenadores que tienes alrededor casi a la misma altura. Yo recuerdo, José David y yo hablamos prácticamente o exactamente igual, ¿no? Al final era, oye, pues yo veo esto y tú ves aquello, ¿no? Y eso con los que iban, con todos los demás, ¿no? Con aquel grupo, con Luis, con tal. En Santiago era exactamente lo mismo. Yo recuerdo a Tomás, a Santia, a tal, pues que llegaba a la oficina, oye, ¿cómo defendéis esto? Y ahí cada uno, pues, y eso nos hacía crecer a todos, ¿no?
Y un poco añadiendo eso, también creo que tras un paso por el club, ¿no? Es decir, que creo que lo que tú puedes llegar a un club, ganar muchos títulos y no dejar absolutamente nada en el club, ¿no? Y creo que al final uno deja mucho más para el futuro, uno hace crecer mucho más, que yo si fuese un presidente ficharía a ese tipo de entrenador o de trabajador, ¿no? Que cuando él se vaya esto quede siendo mejor, ¿no? Y es un poco, fijaos en Parrulo al final, ahora se va Diego y está Héctor, que no dista mucho, ¿no? En el modelo, al final le dieron casi continuidad en muchas cosas al modelo, ¿no? Y en Santiago a mí, por ejemplo, me hace mucha ilusión que esté David allí, que es un chaval que empezó a entrenar con nosotros cuando tenía 15 años, ¿no? Y que era un niño y sigue siendo, tiene 27 años, ¿no? Y está entrenando en segunda división, ¿no? Pues todo eso yo creo que al final es construir, ¿no? Para el futuro. Y a veces nos cerramos en ganar este fin de semana, que evidentemente es importante y cuanto más arriba y más en rendimiento es fundamental, pero a nivel de club a lo mejor, sobre todo cuando no estás hablando de primera división o segunda división, a lo mejor a nivel de club a lo mejor es incluso más rentable de cara al futuro construir, ¿no? Estoy convencido, ¿no? Que es mucho más rentable. Depende mucho. Para Baíña, por ejemplo, era clave. Es decir, la llegada de David no se fundamenta solo en tener a David como entrenador del primer equipo, sino que eso, que al final Claro. pues se pudiese encargar de ayudarnos en esa metodología que bueno, que se llevaba años trabajando, ya digo, de la mano de Santi, de Dani, que es el coordinador del club, y de algunos entrenadores que llevábamos, pero queríamos ese impulso, que el entrenador del primer equipo no fuese solo un entrenador del primer equipo, y por eso también era clave. Vamos a intentar seguir. Me encanta que os alarguéis tanto y que os extendáis tanto, pero a ver si alguna más cortita. No hay límite en YouTube, no te preocupes. Para Barcelona. Bueno, la siguiente también está relacionada con yo creo que más o menos ya la habéis contestado, pero por si queréis añadir alguna puntualización, pregunta Dani. Dani es el coordinador, entrenador del cadete femenino, del infantil, del Benjamín también ando metido, y pregunta si como entrenadores del primer equipo consultan contigo qué contenidos trabajar en cada etapa de base, o bueno, yo creo que que ya lo habéis contestado, que más o menos estáis en Levante ahí intentándolo poco a poco, ¿no? Y Adri en Guadalajara también empezando el proceso, me imagino. Sí, un poco es la idea de lo que hablé antes. Eso a la hora de Lugo, pues eso ya iba rodado porque ya venía de temporadas anteriores y no... Es que estamos trabajando, como dice Adri, en el mismo despacho todos, o sea que en esa idea era perfecto. Y en Ferrol pues fue como un crecimiento continuo y en Valencia pues estamos muy verdes todavía en ese aspecto. Nos falta mucho, yo creo que hay que ir un poco por el tema primero del convenio, de intentar cerrarlo mejor y de que a partir de ahí haya mucho más comunicación. Podríamos añadir que lo ideal sería que si tú tienes un segundo entrenador o un entrenador ayudante en la primera plantilla, que ese entrenador pues pudiera ser a la vez entrenador del filial o entrenador del juvenil. Eso sería una cosa extraordinaria. Y luego, para todos esos entrenadores que preguntan mucho pues en qué podrían hacer a nivel de formación, etcétera, etcétera, para afianzar un poco sus conocimientos y todo esto, las charlas están bien, los clinics, los congresos de entrenadores, los títulos de entrenador que tienes que sacar de manera obligatoria, pero si alguien es capaz de poder estar en una pretemporada o el máximo número de meses con un entrenador, yo creo que es el mejor máster que existe para formarse. Al final, lo que hablábamos antes de un poco el hobby, en mi caso, los veranos, en vez de pasarlos cuando estaba en Lugo, en vez de irme a la piscina o a las terrazas a tomar el sol, a mí me encantaba ir al pabellón. Iba solo al pabellón con una libreta y vi las pretemporadas de Juanlu, de Julia, de Pulpis, de Pablo, de Bruno. Pues estaba allí yo solo en la grada viendo las pretemporadas. Y es que me gustaba muchísimo, me sentía un poco friki en algún momento de estar allí sentado mirando los entrenamientos, pero claro, es que te tiene que nacer eso. Y creo que al final es la mejor manera de aprender y de ver otras cosas. Si esto se lo digo a muchos, ¿qué consejo me darías? Pues vete a una pretemporada de alguien y gástate el hospedaje, todo ahí. Si eres capaz o si alguien te deja participar dentro de un cuerpo técnico, creo que es la mejor formación que puede existir. No, yo estoy 100%. Yo hice lo mismo. Yo estaba en SAR, él estaba en el municipal y yo estaba metido en SAR a la vez, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Sí, al final yo creo que para el entrenador
desde fuera los entrenamientos de pretemporada son muy enriquecedores, porque al final el entrenador que está entrenando, ¿no? Introduce conceptos para los jugadores de nuevas y tú estás viéndolo esto, ¿no? Y eso es, al final son clinics, ¿no? En directo, evidentemente con matices, ¿no? Creo que sí, estoy de acuerdo, que lo más importante es intentar rodearte bien y si puedes meterte en un club que sepas que te va a aportar, eso es la clave, me parece. Implicarte bien ahí y lógicamente si podéis tiraros un mes viendo a alguien es perfecto, es algo que suma muchísimo. Y luego creo también que una vez ya queremos trabajar con niños, también es importante formarnos en qué es un niño, ¿no? En formarnos educativamente, en conocer al niño a nivel psicomotriz, a nivel general, para luego relacionar lo que sabes de fútbol sala, que ojalá sea mucho, relacionar lo que sabes de niños, que tenemos que dominar eso también, y luego empezar a adaptar a cada escalón. Creo que eso son un poco las dos líneas, porque a veces sabemos mucho de fútbol sala, pero sabemos poco de qué podemos enseñarle a un niño de 8 años y cómo enseñar a un niño o una niña de 8 años, ¿no? Entonces, un poco las dos líneas. Vale. No sé si vas a decir algo, David. Sí, bueno, un poco respecto a lo que dicen de sacarse el máster ese, joder, pues es que yo creo que es clave también, porque muchas veces vas a un congreso, pero estás muy perdido. El otro día lo hablábamos, ¿te acuerdas, Luis? Que decíamos, sí, tenemos mucha información, pero a veces no sabemos cómo utilizarla. No porque no sepa cómo utilizarla, sino porque no he construido lo anterior para poder entender lo siguiente. Sí, ahora yo puedo ir a una charla de Diego del juego 3-1, pero si no domino nada del fútbol sala, no me va a aportar nada esa charla de Diego sobre el juego 3-1. Entonces tendré que asentar las bases y poder estar viendo, preguntando. Yo le digo a ellos, a los entrenadores, pero que seáis muy pesados, que a mí preguntadme todo lo que queráis, que yo estoy aquí para que me preguntéis. Y es que encima esto se va a quedar aquí en el club. Yo mañana o pasado o el siguiente me iré a otro lado porque cambie de ciudad, por lo que sea, y no estaré. Y vosotros sí que vais a estar. Entonces preguntad. Y el querer estar, el querer formarse, pues yo creo que es clave. Yo en mi época casi que me fui de Gran Canaria, porque yo vivía en Gran Canaria, 24 grados todo el año, tenía mi trabajo, tenía tal, y dije, me voy a Madrid, porque es que aquí me falta algo más. No lo entiendo yo ahora, ¿eh? Estás loco, macho, tú estás loco. No, pero era más joven, evidentemente, no tenía niños, no tal, y tenía la opción de irme a Madrid a trabajar y estar bien, y dije, pues me voy a Madrid porque yo creo que allí es donde más opciones voy a tener. Y se dio la circunstancia de que conocí a Adri en un clinic y tal, y yo acuerdo que además él me dijo, pero joder, vente, igual nos hace falta más para el equipo juvenil, ¿qué tal? Y decía, no, para el equipo juvenil no, que yo quiero estar contigo y con Valle en el primer equipo y contigo en el cadete, ¿sabes? Que te olvides, que yo vengo aquí para estar con alguien poniendo conos, quitándolos, llevando el agua, tal, y para empaparme de eso. Y a veces es un poco la apuesta esa que tenemos que hacer para... Es perder no perder dinero, es invertirlo, ¿no? Pero es que no puede ser, a veces llega un chaval de 20 años, no, yo es que si no cobro 150 euros no entreno. Pero, joder, pues evidentemente el dinero, claro, todos tenemos que estar bien valorados y necesitamos eso, ¿no? Pero a veces no es solo eso, es invertir en eso porque el otro ya vendrá más adelante. Joder, yo sí creo que ese primer clinic al que vas te marca mucho. No desde el punto de vista formativo, porque probablemente no te enteres de nada, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo el primer clinic que vi en Santiago, que fue en la Recopa, cuando el primer año que yo estuve en Lovelle, y yo lo recuerdo como no tengo ni idea de lo que hablaron entonces, porque otros días estuve viendo algún vídeo que encontraba, pero yo recuerdo como salir de ahí de, yo no tengo ni idea de esto, esto es una locura, y quiero ser esto, ¿no? Quiero aprender de esto. Y ese punto de decir, madre mía, esto es mucho más que el cuadrado y el rombo, ¿no? que hacíamos en el colegio, ¿no? Pues eso, ese saltito es el primer paso, ¿no? Creo. Yo me acuerdo de esa etapa cuando pude estar con Bruno, que creo que fue Bruno García, que fue un poco la persona decisiva en cuanto a mi formación y la primera persona que me preguntó si de verdad quería ser entrenador. Pues a la hora de trabajar con él de entrenador ayudante, estar en todas sus sesiones y preparar las semanas y ayudar a preparar partidos, etcétera, pues en pretemporada, no sé, en la tercera semana yo llegué a mi límite de información, de trabajar los 7 días. El tío, yo creo que, claro, lo piensas años después, yo creo que me lleva a un límite total de decir, a ver hasta dónde puedo llegar con este chaval. Y me acuerdo que un detalle de, bueno, mañana tienes libre. No, ostras, qué guay, mañana tengo libre, gracias. Dice, bueno, tienes libre de que no tienes que venir aquí. Pero toma, y me había pasado unos partidos en CD, de aquellas. Mira, ¿qué es esto, Bruno? Nada, estos son, pues eran vídeos de jugadores que habíamos fichado esa temporada, que estábamos en plena pretemporada. Nada, que quiero que me saques de ahí, me limpias
tanto aspectos positivos y negativos que hayas visto de estos jugadores en estos partidos. No sé, eran 4 o 5 partidos. Claro, máximo respeto yo hacia él, ostras, ni mucho menos yo, vamos a ver, Bruno, estás de coña conmigo, ¿no? Esto me lo estás diciendo en serio. ¿Y esto para cuándo lo quieres? Para el lunes. Pero vamos a ver. No, yo esto no lo voy a hacer. Y fue la primera cosa que dije, no, esto no lo puedo hacer. Que me llevó al límite total de hasta dónde podía llegar. Y al final yo ya le decía de coña, tú aprovechate de mí. Está bien que te aproveches de mí y intentes sacarme el jugo todo. Pero te voy a decir una cosa, yo te voy a sacar todo lo que pueda, Bruno. Todo lo que pueda te lo voy a sacar. Pues esto es un poco la idea, aprovecharse un poco de tanto uno como otro. Exacto. Eso es. Bueno, vamos a seguir avanzando. Alguna cosita más concreta. Esta la lancé yo. Decía que se viene comentando mucho últimamente y estamos, yo creo que todos de acuerdo en esa falta igual de 1 para 1, ¿no? En esas categorías senior, en élite, ¿no? Ese perfil de jugador a lo mejor más regateador, más desbordante. Pero a mí me gustaría saber qué otro aspecto del juego o qué otro fundamento echáis más en falta y qué creéis que además de ese 1 para 1, que en el Baña yo creo que lo estamos trabajando mucho y en las etapas correspondientes, ¿qué otro detalle podéis decir? También nos falta esto. Al jugador también, al entrenador de base también debería entrenar más esto. Para mí la lateralidad. Yo creo que una de las cosas en las que creo que se trabaja, pero creo que no puede ser que haya tanto jugador en élite que solo domine una pierna, ¿no? Y eso es un tema formativo puro y duro, ¿no? Y al final Tomás siempre decía que, igual que decía Diego que Bruno es su referente o que fue su tal, yo creo que a nivel táctico el mío seguramente sea Tomás, ¿no? Santi a lo mejor en gestión, fueron los dos con los que más trabajé de forma directa, y creo que Tomás siempre decía que un jugador que solo domina una pierna es medio jugador, y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, y me parece aparte que como entrenadores o como monitores es donde más podemos mejorar al jugador, trabajando en base, incluso en rendimiento, pero en base seguramente más. Creo que es la vía más fácil para hacerlos mejores, ¿no? El ser capaz de que acaben nuestra etapa con ellos dominando o manejando mejor la no dominante, ¿no? Entonces yo creo que me quedaría con eso. No tenía en mente que era de Tomás, pero debo haber dicho esa frase esta temporada unas 50, 60 veces. Era de Tomás. Bueno, yo se la escuché a Tomás. Seguramente tampoco sea de Tomás, porque aquí nos copiamos todos, ¿no? Pero yo siempre se la escuché a Tomás, ¿no? Eso copiamos. Al final escuchamos frases y las decimos todos, pero es de Tomás. Y ya, bueno, yo creo que es clave. Al final la lateralidad condiciona todo, ¿no? Todo el juego va... Miramos mejor un lado que otro, jugamos mejor hacia un lado que otro, regateamos mejor hacia un lado que otro, golpeamos mejor con un lado, con una pierna que con la otra, seleccionamos mejor hacia un lado que hacia el otro. Al final para mí es determinante. Yo voy a decir dos, así por molestar. Yo diría la orientación del cuerpo, pero me refiero a la orientación del cuerpo, ya no hablo a la hora de hacer un contraorientado, etc. Me refiero sin balón, tanto en la fase ofensiva como en la defensiva. ¿A qué me refiero? Ostras, es que recibe el balón y tengo que intentar hacer una pared, ¿no? Pero es imposible hacer una pared cuando ya tú estás recibiendo la bola antes de recibir, si tienes el cuerpo mal orientado. Estoy haciendo portero-jugador en rendimiento y el jugador hundido tiene que tener el cuerpo totalmente en diagonal. Pues nada, lo tiene con el culo hacia la portería rival. Entonces, ese tipo de situación en defensa, una cobertura. No, está muy bien trabajar a nivel táctico un giro defensivo. O sí, que tengamos que defender con las dos piernas. Una trayectoria. Hay que apretar el balón. Muy bien, perfecto. Pero ¿cómo tengo que tener colocado el cuerpo? Si yo soy cobertura y voy a salir, ¿cuál es mi posicionamiento de pies? ¿Cómo tengo que estar orientado en función a mi marca si la bola está en el lado contrario? Creo que son detalles que en base pues, se presta menos atención o es más difícil prestar atención y luego llegamos al rendimiento y vemos que situaciones tan sencillas de la colocación de los pies en pista, pues tenemos que estar haciendo correcciones de manera continua. Y luego el pase. Vale, ¿a qué me refiero con el pase? No digo que no se trabaje el pase, porque al final es un aspecto técnico claro que hay que trabajar, pero con las normas que tenemos, que al final que el portero pueda salir fuera del área y que sea un cierre más, o sea, el último defensor, al final ese pase más vertical, a una pared larga, a una diagonal, ese pase para un movimiento de ruptura, digamos, ya no existe en nuestro deporte.
es que ya no existe. Ese tipo de pase ahora es pase totalmente en horizontal. Pases muy cortos, de 4 o 5 metros. Entonces insistiría en trabajar otra vez ese tipo de pases y ojalá lo podamos combinar, evidentemente, con el cambio de norma y que el portero pues, no pueda salir del área. Creo que sería una combinación perfecta porque aumentaría muchísimo el número de goles. Ver que el juego fuera más vertical, aprovechando esta situación del pase. Bueno, yo con respecto a lo que decís vosotros, sí, evidentemente eso lo comparto, que bueno, que al final resaltar que son fundamentos individuales, que lo hablaba el otro día, que es la clave para el resto del juego colectivo, dominar ese tipo de aspectos que es clave trabajarlos en base, para cuando llegue el rendimiento, pues lo que dice Diego, que un tío no esté allí hundido y esté con el culo viendo para la partida del rival y al final eso haga que solo pueda jugar hacia atrás, la lateral o el tema que comenta Adri, etcétera, etcétera. Y yo también añadiría que de hecho se lo dije a ellos y una de las formaciones que hicimos trataba sobre los fundamentos defensivos, le dije que casi que es muy importante que el niño quiera defender, que tenemos que no solo enseñárselo a nivel técnico-táctico, evidentemente, con la progresión correcta, pero es importante que le digamos que hay que defender, porque este es un deporte donde hay que defender. Si muchas veces nos ponemos muy románticos y sí, que si regatear el uno contra uno, evidentemente es muy importante, pero en este deporte se defiende también, porque hay oposición y no nos queda otra. Pues es una de las cosas que creo que estamos como que la olvidamos. No, yo si doy 4 pases, la meto, hago la de Ricardinho y no sé qué, joder, vaya, qué bien. Pero después tenemos que no nos puede meter gol, que es uno de los grandes principios del juego. Y incluso me pasó a mí con mi equipo. Cuando yo llego a entrar, se lo decía a ellos, es que no defendemos, macho. Es que así no podemos jugar en tercera división porque no defendemos. Y es algo que me costó una barbaridad corregírselo. Y eso me hizo a mí pensar para decírselo, para insistirle a ellos más. Oye, que hay que enseñarle a los niños a defender, pero hacerle que defiendan también. El tema actitudinal es súper importante. No solo el control con planta muy bien, que sí, que todo correcto. Pero Gaby, el tema ese yo creo que es muy importante. Dime. ¿y cómo mejoras tú a nivel de base, me refiero? Que con el grupo alevín sea más competitivo. Pues yo creo que ahí está la labor del entrenador de estar apretando el culo, metiendo el dedo en el culo, como dice Adri mucho, todo el Pero no rato. en público, tío. Repliega, desplázate, defiende con la pierna izquierda, defiende con la... ¿Sabes? Creo que es un poco la labor de... Es que a mí me da la sensación que los equipos son menos competitivos ahora en líneas generales, ¿no? A la hora de que el Creo que partido se pone un poco, de que se pone un poco más complicado y que no se sepa gestionar del todo bien y que, pues, que los marcadores son más amplios. Bueno, ya me dejé ir, ¿no? Creo, Diego, que para mí hay dos factores ahí. Creo que por un lado hemos confundido la parte educativa del deporte con dejar de exigir, ¿sabes? Me refiero, está muy bien lo de, hay que educar y hay que ser felices y hay que divertirse, eso está genial, pero hay que ser exigentes también, ¿sabes? Y luego también creo que evidentemente no es para hablar aquí, pero creo que hay también un tema social, ¿no? Creo que al final, socialmente, en general los niños tienen todo hecho y hay muy poca exigencia, o la exigencia ha bajado desde que nosotros éramos niños y no digo nada ya desde que eran nuestros padres, ¿no? Entonces, eso también lo vas a pagar en el deporte. Al final al niño, en el fondo, hacer bien lo que tiene que hacer, pues le da un poco igual, porque al final aprueba, suspende o juega o no juega, es lo mismo. Hay menos cultura del esfuerzo. Entonces eso, creo que esa parte hay que exigirla. Creo que es nuestra parte como formadores, que aquí que hay que exigir, ya no solo defender, que hay que exigir que si tú puedes hacer 100, no vale que hagas 99, tienes que hacer 100. Y eso está bien. Ahora, igual haciendo 100, ganas o pierdes, eso es lo de menos, pero tienes que hacer 100, ¿no? Entonces, creo que, o 105, ¿no? Pero creo que tenemos que caminar a eso. Yo veo esa, es mi sensación, ¿eh? Sí, pero listo, estamos alargando, ¿eh? Nada, yo también añadiría en ese aspecto que al final lo que preguntaba Diego de cómo trabajarlo y demás, a mí también me parece importante que los entrenadores que todo lo que dice David es tal cual y hay que apretar y demás, pero luego también valorarlo, o sea, no solo celebrar un gol y si el niño ve que tú celebras una acción defensiva, que le aplaudes un repliegue o que si... El niño también chupa mucho del feedback que recibe el entrenador y yo creo que en ese sentido también es importante que los entrenadores no solo valoremos el regate, el gol, la dualidad que hicieron, sino también cuando nos falta ese aspecto a nivel defensivo, que también se nos note y que el jugador lo reciba de nosotros. No sé cómo lo veis. Sí, él, tanto el entrenador y luego se van a contagiar el resto de compañeros. Claro.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que valorar intenciones a nivel de la gestión de niños, ¿no? Hay que valorar la intención. Siempre que hay intención de querer, intención de hacer cosas bien, eso hay que valorarlo. Independientemente luego de que el resultado a veces es, evidentemente el niño que es más hábil va a tener mejores resultados, va a tener más éxitos, ¿no? Jugando. Pero su intención la puede valorar exactamente igual que el que es menos hábil. Y tengo que fomentar al que quiere. Ya está, al que al final es el verbo querer, nada más. ¿Sabes? Luego ya habrá tiempo, ya tendremos que ser injustos, ¿no? En rendimiento, que en rendimiento hay que ser injustos a veces. Y eso es a mí me parece lo peor de entrenar en rendimiento, que tienes que poner a uno que no se lo merece y que no juegue otro que sí se lo merece. Y eso eso me parece lo peor del deporte cuando tienes que ganar. Muy jodido. A mí me pasaba con el primer equipo, ¿no? Que eso me costó muchísimo, el tema de la defensa. Al final lo comparaba bastante con la base porque casi que teníamos que empezar a defender de cero, ¿no? Porque yo quería implantar mi modelo y quería que fuese así para que al mismo tiempo valiese para la base también. Pues al final casi que al principio tenía que valorar el repliegue como parte individual y no como colectivo. No, valoraba el repliegue, pero no valoraba que no repliegasen al espacio. Dije, bueno, por lo menos repliegan. Ya dentro de 2 meses les tendré que exigir que replieguen al espacio y donde toca, ¿no? Pero vamos consiguiendo que replieguen y eso hace lo que dice Diego, que si yo repliego, repliega al otro. O por lo menos se le cae un poco la cara de vergüenza y decir, joder, están los 3 estos allí y yo estoy todavía en 25 metros y voy caminando. Y sí que creo que lo hemos conseguido y es algo que tenemos que tratar un poco a la base. Base en infantil, pues repliega, chico. No, ya no da igual que ya da igual que repliegues al sitio incorrecto, pero por lo menos tenemos que conseguir que el niño repliegue y eso lo interiorice y le valga para el resto de acciones defensivas, ¿no? Para que exijamos que quieran defender. Ya después les enseñaremos a defender, pero eso ya es algo más complejo y que requiere más tiempo. A lo mejor lo otro es primero la actitud defensiva. Yo siempre digo que la actitud defensiva es casi el primer fundamento defensivo, ¿no? Pues vamos a lograr eso primero. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Venga, esta yo creo que la podéis contestar en menos de 10 minutos cada uno, ¿vale? Para que los jugadores entiendan mejor el juego, ya sea en cuanto a la elección de uno u otro control o usar una dualidad u otra en función de lo que el juego demanda o la defensa te exige. ¿Le dais mucha importancia a trabajar con oposición el mayor tiempo posible? ¿O también trabajáis con alguna otra consigna metodológica que... no sé, alguna otra idea para no sé si entendéis la pregunta? Y en categorías base, ¿eh? El trabajo sí, es en categorías base. Eso te iba a preguntar yo. Sin rendimiento pasa. Diego, ¿le das? Sí, a ver, en rendimiento nada. Tiene que haber oposición, menos en algunas situaciones en pretemporada, para introducir lo que es el fundamento, para que lo conozcan y un poco la idea general. Pero a nivel de base, a nivel metodológico, evidentemente se puede trabajar de muchas maneras. No, desde la situación ya general con oposición, antes tú puedes tener una situación que sea más pasiva, una oposición semiactiva, el propio trabajo analítico previo, trabajarlo en circuitos, con retos. A nivel competitivo, pues que haya con 2 grupos, o sea, no sé, yo creo que se puede trabajar de muchísimas maneras, pero tampoco sabría decir cuál es la situación concreta. Esta es la que hay que hacer para conseguir el objetivo principal. Yo creo que tiene que haber una progresión en el trabajo y en función también del grupo que tengas y del mes en lo que lo estás trabajando. Y a partir de ahí, pues darle también a la cabeza y buscar nuevas tareas que sean lo suficientemente motivantes para los jugadores, o para los chavales en este caso. Bueno, como matices, que evidentemente es así, al final es buscar una que tenga una progresión lógica. 2 cosas. Creo que hay que valorar el ratio de éxito en las tareas de los niños. Entonces, si hay una tarea que hago en el que el niño nunca tiene éxito, esa tarea no me vale. Pero si tiene éxito 10 de 10, tampoco me vale. Al final tiene que haber un nivel de exigencia en la que falle a veces, acierte a veces. Con lo cual, si yo pongo a 2 niños a jugar 1 contra 1 y el que ataca nunca tiene éxito, nunca recatea, no te vale 1 contra 1 ahí. Tienes que facilitarlo de otra forma, tienes que lastrar la defensa, tienes que ir desde una situación más simple a una situación más compleja. Es esto. Entonces, que el niño en una situación de igualdad, en una situación mucho más real, o la niña, es capaz tiene éxito unas veces, un porcentaje de veces normales, es decir, 4 o 5 de cada 10. Perfecto. Entonces estás trabajando donde tienes que trabajar, ¿no? Que ves que ya acierta siempre, porque cuando digo acierta, regatea siempre, hace gol siempre, lo que sea, porque es mejor que el rival o porque la tarea es muy simple para él, hay que complicarla. Y al revés, no tiene más. ¿No? Yo iría un poquito por ahí. Entonces, a mí me parece fundamental ese baremo, ¿no? Que haya exigencia, pero que medir esa exigencia para que el niño pueda progresar. Y luego, como otro apunte, para aprender a jugar hay que jugar. Entonces, solo haciendo ejercicios
no vas a entender el juego. Tienen que jugar. Tienen que haber componentes, tiene que respetarse las creencias del juego, es decir, tiene que atacar un lado, defender otro lado, tener objetivos, ¿no? de vencer al que tiene enfrente, ¿vale? O los que tiene enfrente, lo que te diga lo que te exija el juego, y luego el entrenador tiene que dar feedbacks y tiene que hacerle al niño reflexionar sobre lo que pasa, y ya está. Al final tienes que conseguir, vale, ¿para qué hiciste esto? O darle herramientas primero para luego poder preguntarle. Al final hay que adaptarse, ¿no? a la etapa del niño, pero yo iría un poquito por ahí, ¿no? Entonces el analítico no es malo, al revés, creo que unos grandes errores que cometimos en Santiago en su momento y lo que hemos modificado es olvidarnos del analítico durante un tiempo, ¿no? Y al final resulta que los niños sí entendían el juego genial, eran agresivos, a nivel táctico genial, pero luego fallaban un pase de 6 metros, ¿no? Entonces, claro, y eso era un tema que hay que trabajar de forma cada uno con un balón. Bueno, hay que conseguir un equilibrio ahí, ¿no? Sí, yo respeto a lo que dice Adri, lo de si dominamos la tarea, si no, yo a ellos les hablaba de progresiones y regresiones, ¿no? Si la tarea está dominada, progresamos y si no, si hay que regresar a una tarea más sencilla, regresamos. Para eso está el feedback, nuestra valoración y la observación que tenemos que hacer como entrenadores, por supuesto. Eso evidentemente nos va a dar que tengamos más experiencia, menos, pero es clave que estemos en el entrenamiento presentes. Y después, respecto al tema de la progresión en la tarea, para mí, es que a mí me gusta mucho hacer ese tipo de trabajo. Una vez se lo vi a Luis al principio cuando empezamos y me gustó un montón, porque al final para trabajar una dualidad pasaba desde un trabajo más analítico, donde a lo mejor primero es más un trabajo de fundamento individual que de situación de dos jugadores, a casi una situación real de juego de 2 contra 2, vamos. Que en el 2 contra 2 lo consiguen muy poco, es lo que decía yo. Pues tendrás que seguir trabajando la regresión a ese juego para que cuando lleguen a conseguirlo, pues que lo hagan, ¿no? Evidentemente con todas las dificultades de un grupo muy diverso, de niños que lo dominan, de niños que no, pues cosas que hay que manejar que son complejas, que después tendré una pregunta sobre eso, ¿no? Pero sí que es algo que me gusta mucho para trabajar en categorías base. Pues mira, ya la introduces, ya viene perfecta. Sí, mira, Yago es jugador del club y este año también ha empezado a entrenar un poquito, así como ayudante, está conmigo. Y pregunta como entrenadores de base, ¿cómo gestionáis casos de jugadores que están muy por detrás a lo mejor del nivel del grupo? Que a nivel motriz o técnico o condicional, ese jugador que igual está... A ver, mi idea es que, lo primero, me parece fundamental que, sobre todo hasta cierta edad, hasta la especialización, se hagan los grupos por edades y no por nivel, ¿vale? Y creo que los grupos han de ser heterodoxos, es decir, que tienen que tener 2 muy hábiles, 2 muy poco hábiles y los demás normales. Me refiero que tiene que ser una campana de Gauss como es la sociedad, ¿no? La gente está en la media y luego hay alguno que destaca por arriba, otros que destacan por abajo. Eso es lo ideal. Creo que es donde se fomenta que todo el mundo mejore, que unos tiren de otros, que los que son mejores tengan que asumir ciertos roles y sean buenos ejemplos en ciertos momentos para los otros, etcétera, ¿vale? Todos buenos, permitidme, todos muy hábiles, me parece un error enorme, porque hay 7 que se van a esconder en los demás. No sé si entendéis un poco la idea, ¿vale? ¿Hasta qué edad hablabas? Yo creo que hasta la especialización. Yo empezaría... La especialización empieza sí, depende del club, depende del nivel. Yo diría infantil quizás, segundo año infantil, ¿no? Que ya depende lógicamente de la estructura, ¿no? Tampoco es fácil decir una edad, ¿no? Pero dicen a nivel científico que es la prepuberal, ¿no? Cuando dan ese paso a la pubertad, ¿no? Y cuando hay que empezar a especializar, yo ahí ya que miraría especializadas de todos lados y a lo mejor empezaría a dividir un poco por nivel. Con respecto a lo de los niños menos hábiles en el grupo, a ver, yo creo que primero, como formadores, entrenar grupos diversos es genial, porque te exige, es que entrenar grupos iguales, grupos homogéneos es facilísimo. Al final es la receta única y vale para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es la clave? La clave es, para mí, adaptar las tareas, ¿vale? Tenéis que en las tareas meter normas diferentes, ¿vale? Pero no se puede notar, porque a un niño de 7 años tampoco le puedes decir tú eres más hábil, tú eres menos hábil, con lo cual no puedes decirle, venga, tú juegas a 2 toques y tú juegas a toque libre, por ejemplo, ¿no? Que es una obviedad. Lo mejor tienes que hacer, venga, pues el que pase por aquí juega 2 toques, el que pase por allí juega a toque libre, no sé, o por tiempos o lo que sea, y al final dejas más tiempo allí al que te interese que esté más tiempo allí, y eso los niños lo notan menos, no sé, es más difícil que lo perciban, ¿no? Creo que tampoco podemos provocar, al final lo más importante en un niño es la autoestima, no podemos cargarnos la autoestima, ni para arriba ni para abajo, ni podemos decirle que es un fenómeno, ni se puede creer que tiene que creerse que es hábil, pero que ya está, que puede jugar a esto, que se divierte y ya está. Entonces yo iría por ahí, ¿no? Ser capaz de, en el diseño de tareas, ir adaptando las normas para que nos valgan para todos, ¿vale? Y que todos pasen por todos los lados de alguna forma, pero yo juego para que este esté más tiempo, este esté menos, también el nivel de exigencia y sobre todo el nivel de corrección, ¿no? A lo mejor a Diego le corrijo que ataque el balón con la planta o que controle con finta, y a David le digo, mira, que con que le eche la planta ya me vale, ¿no? Y no le voy a corregir.
Bueno, eso ya podemos discutir, ¿no? Pero entendéis la idea, ¿no? Que mi corrección sea diferente y sin que se note demasiado, ¿no? Y es difícil, pero me parece muy interesante, ¿no? Y muy retante para el entrenador, ¿no? Sí. Es que después de hablar Martiño es jodido después hablar, claro. Porque hablo mucho, no por otra cosa. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo tuve esa experiencia hace muy poquito, hace 2 temporadas. Llevaba un Benjamín de Lugo Sala antes de viajar a Ferrol y llevaba allí un equipo de Benjamín y tenía un jugador de estas características. Tenía un grupo que, bueno, era un poco complicado porque era un equipo bastante revoltoso, pero teníamos un jugador que había llegado ese año a la escuela, que era amigo de otro compañero, que esto sucede muchísimo del colegio, y era un jugador que prácticamente nunca había tocado el balón, o sea, nunca había hecho ninguna actividad física. Y bueno, vino como un poco actividad extraescolar y para acompañar al colega, vamos, y completamos un poco el equipo con él. Vale, pues nada, la madre, cuando me vino el primer día, dije, madre mía, lo que viene aquí, pero claro, la madre estaba más nerviosa que el niño. Bueno, es que el niño nunca hizo ninguna actividad, viene un poco porque es amigo del otro, nada, no se preocupe y tal, no pasa absolutamente nada. Pero creo que el niño es malísimo. Yo, ¿cómo que el niño es malísimo? Aquí no se trata de ser si es malo o no el niño. Pues, bueno, vamos a empezar con él, vamos a entrenar, vamos a pasarlo bien y no se preocupe, no hace falta que me quede. Bueno, el típico discurso de los padres. Y el niño, claro, sus condiciones para empezar era que era un niño que estaba bastante desarrollado para la edad que tenía a nivel físico y era motrizmente, claro, era un niño que no iba bien a nivel motriz. Partiendo de esa base le iba a costar todas las tareas, fuera de lo que fuera. Entonces, estoy de acuerdo con Adri que es totalmente un reto. Creo que es de las situaciones, aparte de la relación con los padres, que es la primera, creo que esta es una de las situaciones que más, en la que más reto puede tener un entrenador o más difícil de gestionar. ¿Por qué? Porque no solo es tarea del entrenador, que eso ya lo ha resumido Adri y estoy al 100% con él. No tengo nada que añadir. Es también un poco tarea de los propios jugadores, de los propios niños, de que los propios compañeros ayuden también a la tarea del entrenador. Entonces ahí es tan abierto eso, porque te puedes encontrar a equipos que son muy amigos de él y que tiran de él, como equipos que sea todo lo contrario, que intenten un poco ser el pícaros con él, que lo reten, que se meten incluso un poco con él, porque al final los niños son así. Entonces, yo creo que también, por añadir algo de lo de Adri, intentaría buscar también refuerzo a partir del grupo, no solo del propio entrenador, sino de los propios compañeros. Oye, chicos, hoy uno que sea que tenga muy, muy buen feeling con él, hoy quiero que reforcemos tú refuerzas a este compañero, tú refuerzas a este, por ejemplo, Sí, ¿sabes? porque aparte lo hacen todos. Yo noto Es, que un niño de 9, 10 años le pides algo y te va a ayudar. Y es una oportunidad educativa sí, para educar en total. diversidad tremenda. O sea, es genial. Vais a conseguir muchísimo con esos niños. Son capaces de entender que hay niños que vais a trabajar el día de mañana en vuestros trabajos o a lo que se dediquen con gente más y menos hábil. Y hay que trabajar con todos, ¿no? Entonces eso educativamente es una oportunidad de lujo para que el niño aprenda que pues que es menos hábil, como va de los míos, ¿no? Lo que tengo que hacer es ayudarle a que mejore, porque si él mejora, es mejoro yo, ¿no? Entonces eso es un punto, a mí me parece perfecto desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, yo por añadir algo, yo creo que la motricidad es muy, muy, muy importante. Por eso yo le recalco muchísimo en el club que desde los más pequeñajos, que ese sea el trabajo principal, que haya mucha diversidad de material, mucha diversidad de circuitos, para que vivencien muchísimas situaciones donde salten, repten, gateen, lancen cosas, recepcionen cosas, pues para que lleguen, cuando lleguen a una de Benjamín, por ejemplo, pues jolín, pues si ya son un poco hábiles motrizmente, eso ya nos va a facilitar el trabajo técnico-táctico, ¿no? Ya va a ser más sencillo que sean enseñarles a hacer un control, ¿no? Pero claro, si el niño llega con 9, 10 años, que ha estado toda su muy corta vida sentado en una silla o en un sofá y casi que tiene que pedirle permiso un pie para que pueda caminar el otro, pues nos va a costar mucho más ese trabajo, ¿no? Pues si ya desde que tienen 4 o 5 añitos los educamos motrizmente, trabajamos con ellos a nivel motriz y nos olvidamos de que si hizo una pared o que si se regateó a todo el equipo, que si no sé qué, pues creo que cuando tenga 9 años nos va a facilitar este trabajo como entrenadores. Sí, mira, eso estoy de acuerdo, David. De esta experiencia que me llevó a entrenar otra vez a un equipo de base hace un par de temporadas,
Entendí que en los principios de sesión o en la parte de calentamiento, un día a la semana era solo a nivel motriz. Es que no utilizábamos ni el balón en muchas de las situaciones, pues con aros, giros, saltos, gatear. Y este tipo de situaciones hace 17 o 18 años, cuando entrenaba al equipo Benjamín, que el primer equipo Benjamín que entrené, yo esto no lo haría seguro, vamos. No le presté atención de ningún tipo, lo reconozco. Entonces, esto ha evolucionado y ya no solo a nivel de niños. Ahora, si os fijáis, a nivel de preparación física, se está trabajando muchísimo más sobre los apoyos, sobre las escaleras. Ahora se hace un montón de trabajo a nivel de escaleras. Bueno, tú que eres preparador físico, pues nos podrás decir más. Pero ahora se trabaja también muchísimo más a nivel motriz en rendimiento, ¿eh? Ya no solo por la capacidad física en sí. Y esto es que hemos evolucionado, vamos. O sea, el año que estuve con Adri, que al final hacía más de preparador físico en segunda B, pues que eran a lo mejor de 3 sesiones, 2 calentamientos, o había un circuito de agilidad, un circuito coordinativo, o le daba mucha importancia al tema de lo que dices tú, al tema de los pasos, que al final pisar bien te va a permitir que ganes un duelo, a lo mejor, ¿sabes? Y sí que sé que eso en fútbol es algo que ahora que está súper de moda y es súper importante. Al final eso no deja de ser motricidad, ¿no? Es dominar mi cuerpo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que es lo que dices tú, ¿no, Adri? Y joder, cuánto más importante en los niños. Que ahí vendría también un trabajo de lateralidad, ya no solo a nivel técnico-táctico, sino de dominar tu cuerpo, ambos lados de tu cuerpo, que eso te va a llevar a dominar después la lateralidad con el balón. Pues, para mí es que es clave en los más pequeños. Yo cuando llego al pabellón y veo un circuito, de hecho Santi siempre casi que una vez me mandó una foto, mira la que tengo montada aquí, es el cumpleaños que tú dices, joder, pues que tiene que haber un cumpleaños ahí montado, macho, porque al final son niños de 5 años, 6 años. ¿Qué vas a hacer con niños de 5 años, 6 años? Pues globos, aros, escalera, lo otro, y todo este tipo de situaciones, para que vivencien cuantas más, mejor. Muy bien, seguimos con más preguntas, ¿vale? Esta nos surgió tanto a Dani como a mí, y es qué tipo de tareas, objetivos recomendáis asignar a los entrenadores nuevos, a los ayudantes, segundos entrenadores, delegados, aquellas tareas, objetivos que puedan ayudar más a su formación, tanto en entrenos como en partidos. Árbitro. No, oye, pues yo creo que fue el año que más aprendí cuando arbitré el primer equipo. Yo lo odiaba, la verdad. No sé, creo que habría que diferenciar un poco también el perfil de equipo en el que va a haber el segundo entrenador, ¿no? Si es un monitor de apoyo a nivel de base. Base. Vale, pues si es un monitor de base, desde el punto de vista de la experiencia que tengo yo, fue donde empezamos todos, al final, de un monitor apoyando la tarea de otro entrenador, ¿no? Ahí, en nuestro caso, hablábamos muchísimo de gestión en vestuario, pues estar con los niños en cuanto a los hábitos saludables, de higiene, etcétera, pues era un poco el rol que teníamos nosotros a nivel de base, de estar con ellos. Y luego siempre teníamos una tarea dentro de la parte de calentamiento, pues teníamos un rol importante, que era un poco la introducción de la sesión. Esto era un poco lo que hacíamos nosotros a nivel de monitor de apoyo. ¿Qué ha pasado con esto ahora? Que yo creo que esto va más. Si somos capaces de tener 12, 13, 14 niños y que los dos entrenadores entrenen al mismo nivel de importancia, yo creo que al final es muchísimo mejor. Antes se tenía más separada la figura del segundo entrenador, monitor de apoyo. Yo creo que hoy en día en la base tienen que ir de la mano totalmente. Puede ser que tengan más o menos conocimientos, pero eso es un poco adaptarlo al tema de la sesión o de los objetivos que tenga de la sesión, pero yo trabajaría al mismo nivel seguro. En base no tengo ninguna duda. Otra cosa es en partidos. A nivel de competición, no estoy de acuerdo en que estemos David y yo dirigiendo al Alevín y estemos David y yo a gritos desde la banda. Pues centraría más el primer entrenador a dirigir el partido y al segundo pues a todo lo que va ocurriendo en banquillo, en cuanto a órdenes individuales dentro del propio banquillo, en cuanto a que sabemos que los niños prebenjamines, niños benjamines son niños más desordenados dentro del banquillo, que están separados, que están tirando el agua, que tiran el peto a la pista. Esto sucede, pues que ese segundo entrenador en competición se encarga un poquito de eso. Creo que lo separaría entre competición y entrenamiento, el día a día, y fortalecería a nivel de día a día todo lo que pueda a ese segundo entrenador para que entrene al mismo nivel, porque al final los niños se pueden aprovechar, que es el objetivo.
Bueno, yo un poco la misma línea que dice Diego, ¿no? Creo que para mí lo más importante es cuando hay alguien ayudando, que la labor del primer entrenador, si queréis, es que se sienta importante. Es decir, que el que venga a ayudar no ponga cono, sino que tenga un rol y sea importante y lo tenga claro desde el principio, ¿no? No tenerlo allí para que nos lleve la bolsa de balones, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Lo normal, bueno, pues creo que sí que es muy común lo de que haga una parte del entrenamiento, ¿no? El calentamiento habitualmente, cuando hay un rol muy diferenciado entre primero y segundo. Sí creo que en base lo correcto es caminar a que haya dos entrenadores prácticamente al mismo nivel. Incluso, por ejemplo, nosotros en la escuela no tenemos entrenadores asignados a grupos, ¿no? Sino que todos trabajan con todos y el fin de semana se reparten, ¿no? Los partidos en función de disponibilidades, en función de, y bueno, a nivel incluso de gestión de escuela es cómodo, es muy útil para nosotros y creo que formativamente también es interesante, ¿no? Porque ellos van variando grupos, todos los niños conocen a todos los entrenadores, bueno, funciona bastante bien. Para eso, lógicamente, tiene que haber una gestión, tiene que haber una coordinación desde fuera para que el trabajo sea similar, ¿no? Y creo que es fundamental también obligarles a diseñar tarea o forzar o promover que diseñen tareas y hablar con ellos el diseño de las tareas. Es decir, no es tienes que diseñar tareas para lo que sea, cógete allí y hazlo, ¿no? Creo que es, venga, vale, ¿qué has diseñado? Vale, ¿y por qué haces eso? ¿Y qué podías haber hecho aquí? ¿Y por qué estaba antes que esta? ¿No? Entonces creo que ese diálogo, que tiene que ser también al revés, también el acabar tu entreno, la parte del entrenador principal, también es fundamental que el segundo coja y le diga, oye, ¿por qué hiciste esta antes que esta? Porque a lo mejor, joder, porque ahí esa es la parte, ¿no? de análisis. Entonces yo iría por ahí, ¿no? Eso es, sí, nosotros lo hacemos así, ¿no? Al acabar el entrenamiento, acabar los partidos, antes de los partidos, pues nos reunimos todo el cuerpo técnico, cuando éramos nosotros jóvenes un ciento, ahora en Guadalajara somos dos, nos vamos juntando y hablamos, ¿no? De lo que Adri, y eso que comentas de que los entrenadores, pues todo el mundo funciona con todos, ¿os funciona bien? Buah, yo ahí sí que discrepo más, ¿eh? Ten en Porque a mí cuenta cuando no contexto, había, Diego. yo tenía que ir con el Alevín, porque no estaba el entrenador del Alevín y porque tenía otro partido o tenía una circunstancia personal, buah, a mí me costaba muchísimo A ver, dirigir pero un... ten en cuenta el contexto. Esto son escuelas, las dos escuelas tenemos en dos colegios, ¿no? Entonces, primero, los grupos no entrenan 100% con sus equipos. Es decir, imagínate, los benjamines, hay unos que están apuntados en el horario de mediodía y otros que están apuntados en el horario de tarde, aunque luego compitan juntos. Ah, vale, ¿No? vale. Entonces, lo que hay es monitores que entrenan, que cada uno tiene sus horas de entreno y sus grupos, ¿no? Imaginaos, pues al mediodía tenemos 33 niños, pues hay 4 monitores o lo que sea, ¿no? Y entrenan en la hora del mediodía esos 4 monitores y van repartiendo los grupos y cada día habitualmente cambiamos los grupos de monitor, ¿no? Aunque la sesión esté pautada de forma general, pues tal. ¿Eso qué te beneficia? Pues claro, que al final, como los grupos tampoco son estancos, ¿no? Tú no entrenas tu Benjamín, luego el día que te toque ir con el Benjamín conoces a todos, porque te van pasando todos, ¿no? Vas entrenando a todos prácticamente. Entonces, sí que funciona. Y como las pautas sí funciona en este contexto, a lo mejor en un contexto de un club diferente no funciona o funciona peor, ¿no? Ventajas a nivel de gestión de clubes, podéis imaginar, es cómodo porque tú solucionas de forma muy fácil el fin de semana, ¿no? 4 partidos el sábado por la mañana, pues se van repartiendo los monitores y juegas con eso en función de disponibilidades también, ¿no? Intentamos que el trabajo sea muy unificado, ¿no? Es decir, el trabajo del Benjamín va pautado. Al final, entre Valle y yo vamos coordinando eso para que todas las sesiones de la escuela sean prácticamente las mismas, ¿no? Es decir, la del lunes de 8 años es la misma del lunes de 8 años por la mañana que el lunes de 8 por la tarde. El tipo de sesión, la adaptas al volumen a los niños que tengas, ¿no? Y con eso funcionamos. Es un contexto que creo que un poco especial, ¿no? Pero bueno, ahí funciona bien. Ahí funciona bien. En relación a la pregunta, se presupone que la pregunta es en relación a un ayudante, segundo entrenador, como lo queráis llamar, que se implica. Pues claro, después, evidentemente, seguro que nos hemos encontrado situaciones en las que sí, te viene uno allí, pero igual no se quiere implicar tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante nuestra parte para que se enganche a lo mejor al deporte, ¿no? Para darle esa importancia que dice Adri, que también es una labor nuestra, no es una labor solo de, pues venga, diseñame esta tarea, ¿no? Pero antes de eso a lo mejor hay que atraerlo para que tenga ganas de diseñar esa tarea, porque a lo mejor por mi rol con él o el rol que le doy a él, hace que se distancie y que acabe, pues, oye, pues mañana no puedo venir, pues, y al final ves que no le enganchó. Pues primero creo que por nuestra parte, porque yo creo que como también lo han hecho conmigo, yo creo que es importante que yo lo haga con la gente que a lo mejor quiere estar, ¿no? Darle esa importancia para atraerlo, ¿no? Y después destacarlo del tema del diseño. Para mí es muy, muy importante que diseñen. Yo soy muy pesado con ellos, con el diseño de tareas. De hecho, evidentemente las primeras formaciones han sido sobre eso, ¿no? Después de centrarnos, han sido enseñarles o tratar de enseñarles cómo diseñar, sobre qué variables jugar, evidentemente teniendo en cuenta la categoría en la que entreno. Han diseñado mucho, les doy importancia que diseñen,
joder, a ellos les digo, oye, dejad que los entrenadores diseñen. Ya, pero igual está un poco verde, ya, pero es que tiene que diseñar, pues, o para acertar o para equivocarse, pero a lo mejor nos sorprende y sí que realmente diseña bien sobre el objetivo. Y para eso, para que se equivoquen y que les podamos ayudar sobre eso. Y, joder, sí que hubo una vez que nos pasó con un entrenador, que aparte es jugador mío, que me dijo el coordinador, joder, le mandé a diseñar a Rafa, a decir el nombre, porque al final nos conocemos todos aquí, le mandé a diseñar a Rafa y muy bien, tal, y yo, joder, pues si no le mandas a diseñar, no verías que muy bien, ¿sabes? Y yo vi la sesión también y la verdad que muy bien como la diseñó, pero para eso tenemos que dar la oportunidad de que diseñen y que sean importantes un poco en la sesión, ¿no? Después si llegamos a participar 2 entrenadores como primeros, por decir de alguna forma, al final yo creo que le vamos a dar mucha más calidad a mucha parte del entrenamiento, porque si Luis se junta con 15 jugadores para trabajar situaciones de juego 2, pues igual es mejor que sea Luis y otro más el que trabaje juego 2 sobre 20 por 20, ¿no? Que al final para trabajar juego 2, 20 metros nos da de sobra. Que un poco yo esa experiencia la viví con Adri cuando nos juntábamos los dos en el cadete de Torrejón y, joder, creo que a nivel pocas veces pasaba, ¿no, Adri? Porque al final aparecían 7 muchos días, ¿no? pero cuando teníamos a lo mejor 12 niños, sí que molaba poder trabajar cada uno con esos 6, porque al final da mucha más calidad al entreno, porque al final si individualizas, si haces casi como un entrenamiento personal, vas a poder corregir y reforzar sobre aspectos que de la otra forma no podrías hacerlo, ¿no? Una cosa de esto que decís, de que desarrollábamos en Lugo, era que en la reunión que teníamos semanal, aparte de la gestión de los partidos, de todas las logística, digamos, había una parte exclusivamente deportiva, de pista, digamos, y cada vez le tocaba a uno, pues tenía que salir a la pizarra allí y desarrollar una sesión que había planificado para su equipo. Y estaba el director de la escuela, el entrenador del juvenil, el entrenador del cadete, todos los entrenadores. Entonces pues yo la desarrollaba allí. Oye, pues mira, yo he diseñado una sesión que tiene estos objetivos. Llevo el alevín en este caso y quiero hacer estos son los objetivos y estas son las tareas que voy a hacer. Tanto la parte de calentamiento, la principal y la vuelta a la calma. Él la desarrollaba, la explicaba y, ostras, pero nos echábamos allí, pero horas, ¿eh? Claro. Hablando oye, ¿y qué intentas conseguir? Y todo el mundo, pues había gente que estaba de acuerdo, había gente que, pues oye, pues yo la mejoraría de esta manera. Diego, ¿y por qué no pruebas a hacer esto? Vale, bien. Oye, pues el director de la escuela, eso lo acabas de preparar hace 10 minutos. Eso no vale. Cosas de este estilo. Entonces, había un feedback súper importante hablando de 6 o 7 personas más. Y eso te hacía crecer sí o sí. Me parece muy informativo lo de destrozar las tareas de los demás, ¿no? Yo con los cursos y cuando hacemos reuniones, ¿no? Venga, vamos a hacer una tarea y ya los alumnos decían, ¿qué es para destrozarla? Pues claro, esa es la idea, ¿no? La idea es que tú salgas allí, muestres tu tarea y entre nosotros 15 la destrozamos entre todos, ¿no? Y la modifiquemos, cambiemos, eso al final es... De ahí salen 100 tareas en vez de una, ¿no? Bueno, cuando ellos me las mandan, joder, a mí a veces me da palo, porque ahora le voy a empezar a poner aquí cosas que la tarea, el objetivo seguramente que lleguemos a cumplir, ¿no? Es la mítica de... ¿Por qué no haces esto aquí? Es buena, pero... Claro, eso es. Y al final metes cosas, pero a mí me sirve un montón, ¿sabes? Al final yo que sí que es verdad que entre que el parón que tuve que no entrené por los niños y que después estuve más juvenil división de honor, tal, sí que tiene un poco más abandonada la base, ¿no? Pero ahora mismo que ellos me manden tareas y que yo las analice y saque cosas, me está valiendo muchísimo en cuanto al diseño de tareas en infantiles, en alevines o del juego de 1, del juego de 2 y eso es súper formativo. Hay una cosa del diseño de tareas que luego es que tú diseñas la tarea y la desarrollas en pista, ¿vale? Y estás en la sesión y estás haciendo la tarea de 1 contra 1 o de una posesión. Venga, estás haciendo una posesión y no está teniendo éxito. También está dentro de la habilidad del entrenador que no lo tiene escrito allí en su hoja de sesión, que es variar la tarea en ese momento, porque no está teniendo éxito o porque está saliendo, como dijo Adri, todo muy muy bien y al final no, de 0 a 10 es un 10, nada. Darle un giro, pues en cuanto a los toques, en cuanto al espacio, en cuanto a esos parámetros que tú les diste, en cuanto a su diseño de tareas, es muy importante que en el momento también seamos capaces de modificarla. Creo que es uno de los grandes secretos también. Para eso, Diego, yo creo que lo más importante es que cuando acabe el entreno, volver a dar una vuelta al entreno. Eso es algo que no se hace, o se hace poco, ¿no? Acaba el entreno y rutina de 15 minutos. Sí, pero no solo con el entrenador en sí o con este entrenador de apoyo, con el propio equipo. En la vuelta a la calma hay que sentarse allí y analizarlo. Oye, ¿crees que hemos cumplido los objetivos que hemos hablado en el inicio de sesión? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Tú cómo te has visto, Alex? Sí, pues hemos trabajado 1 contra 1, sí, tal. Vale, bien, perfecto.
Y creo que son 5 minutos al final, no te va a llevar más. Y Y ¿sabes lo qué que se puede generaría? hacer antes de irse a la ducha, antes de que se vayan con sus padres, fuera del horario de la hora y media de la hora que dure la sesión, se puede aprovechar y eso forma parte dentro de la sesión. Creo que es muy aprovechable, claro. Te decía que eso genera también que si has cometido un error no lo cometas al día siguiente, ¿no? Que Sí, te puede totalmente. pasar, ¿eh? Que te puede pasar que Joder. una tarea no seas capaz de arreglarla, porque, oye, no te salió, yo qué sé, macho, al final es, de Una repente y no mil, ¿no? estás fluido, eso es, no sale, la cambias y no funciona y no entra. Bueno, pues el hecho de darle una vuelta después para que la siguiente vez que te pasa tengas una solución, no te quedes con la última que no funcionó, ¿no? Creo que, Sobre, eso es sobre todo Mira, cuando empiezas. Al para final, terminar, sí. para terminar con eso y parar de darnos la brasa, una propuesta que me hizo un psicólogo fue que en cuanto a mis tareas, al acabar el entrenamiento, les diera una puntuación entre 0,5 o de 0 a 10, lo que vosotros queráis, ¿vale? Vale, pues le di un 3, perfecto. Vale, le diste un 3. Y de los 2 puntos que faltan para llegar al 5, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los puntos? Ponlos ahí, escríbelos. Y me obligaba a escribir los puntos para llegar al 5 en la tarea. O sea, ya te obliga a pensar y decir, ostras, pues claro. es que tú acabas de poner un 3. Y si faltan 2 puntos, ¿cuáles son? Pues el feedback. No, lo hubiera hecho en este espacio. En vez de hacerlo en 20 por 20, lo hubiera hecho en 28. Pues ese tipo de feedback creo que a mí me sirvió muchísimo para mejorar las tareas. Y creo que es una muy buena idea para los propios entrenadores. Vale, ahora ya sí que quedan 15 minutitos, ¿vale? Así que estas que os voy a lanzar sí que tenemos para poder llegar a más preguntas, ¿vale? No porque no sea súper enriquecedor todo lo que estáis diciendo y en lo que en general o sea, en general no, estoy totalmente de acuerdo. Hay dos que podemos relacionar para contestar solo en una y a ver si nos dais alguna clave. Abraham nos habla de la desmotivación en equipos de base, por el sumar derrotas seguidas, si utilizáis algún tipo de herramientas más allá yo creo que ahí también es clave la motivación del entrenador y demás. En el club siempre dejamos clara que la derrota no es lo importante, pero bueno, al final en casa o en su propia cultura, pues puede sí serlo, en la propia cultura del niño. Y Aarón, que es nuestro entrenador de porteros, lo pregunta un poco enfocado a esa motivación para un portero que acaba de cometer algún error que está un poco más hundido en la portería, si hay alguna clave, alguna consigna más allá de algo más general, por así decirlo. Que la conteste Martiño y pasamos a la siguiente, así llegamos a todos. A ver, sabía que se pase la bola. Cosas, a ver, lo primero, eso que acabas de comentar tú, ¿no, Luis? Es fundamental que desde el primer día cuando llegas al equipo, ¿no? Cuando coges un equipo de niños pequeños o lo que sea, dejes claro los objetivos del equipo, ¿no? Y dejes claro que aquí los objetivos son de rendimiento puro y duro, rendimiento entendido como de mejora puro y duro, no de resultado, con lo cual solo puedes valorar o solo vamos a valorar aspectos que dependen de nosotros mismos. Eso es lo más importante. Creo que cuando uno plantea objetivos, los objetivos solo pueden depender de uno mismo, no pueden depender de los demás. No puede ganar un partido, no depende solo de ti, depende del que tienes enfrente, ¿no? Con lo cual, que todos tus objetivos sean de rendimiento puro, depende de ti mismo, nada más, ¿vale? Eso hay que transmitirse al equipo, hay que ser muy constante en siempre, todos los días, solo valorar esto. Y a veces nos vamos a equivocar y vamos a celebrar cosas que no dependen de esto y tenemos que autoevaluarnos para corregirnos y que no nos pase más veces, ¿vale? Y esto mismo también transmitírselo en casa, transmitírselo a los padres, ¿no? Creo que es fundamental que haya esa reunión inicial en la que expliques esto a los padres. Y al final yo siempre digo lo mismo, esto es una panadería, yo vendo este pan, tú traes a tu hijo aquí a comprar este pan, puedo adaptarlo un poquito, te puedo echar un poco más de sal, pero ya está, ¿no? No voy a cambiar el tipo de pan. Entonces, si no te gusta este pan, vete a otro lado, ¿no? Y es una pena porque a veces pasa, pero también es libre que el padre quiera ir a un club en el que busquen otras cosas diferentes, ¿no? Entonces no pasa nada. Y esto te va a ayudar a que el niño celebre lo que tú le enseñas a celebrar y valore lo que tú le enseñas a valorar. Es un proceso, es ser muy constante, ¿vale? Pero se consigue, ¿eh? Y el otro día creo que comentaba David el caso vuestro del equipo femenino, ¿no? Que está abriendo un montón de partidos y su progresión era... su progresión era pues de perder 20-0, para que me entendáis, a perder 8-0 y que las niñas valoraban eso y entendían que era el primer año y lo normal era perder todo y no pasa nada y valoraban el hecho de que se divierten entrenando, que mejoran, que aprenden.
es a lo que tenemos que caminar, ¿no? Entonces, bueno, yo iría por ahí, ¿no? Y con el tema del portero, bueno, eso ya es más complicado. O sea, no es que sea más complicado, es el mismo proceso, exactamente igual, y al final es un tema, cuando vamos cambiando la especialización, que ya el niño está con 14, 15, 16, 17 años, que vamos empezando a trabajar sobre el rendimiento, ¿no? Hay un trabajo ahí psicológico detrás que básicamente es centrarse en el aquí y el ahora, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Al final, no solo con los porteros, con todos los jugadores, han de entender que lo que importa es lo que está pasando ahora, ya no importó lo que pasó antes, ya no importa tampoco mucho lo que pasa a lo siguiente, porque todo depende de que el pase que doy ahora sea bueno, ¿no? Eso es complicado, eso es, y habría que tratar cada caso, etcétera, pero yo insisto mucho en eso, aquí y ahora, tíos, a lo que estamos, olvidaos de lo, que no fallemos el siguiente pase por fallar el anterior, ¿no? Que esto pasa muchas veces, pues esa educación al jugador también es educar a los porteros, por ahí, ¿no? Ezra, hablabas algo del componente psicológico, y Ezra, que también es jugador ahí con David y entrena al cadete, hablaba de la importancia del psicólogo deportivo en base. ¿Cómo lo veis? O que venga Diego, tú Toca, Diego. ¿Qué mencionarías en esta? Yo la figura del psicólogo cada vez, bueno, se está hablando ahora muchísimo más de este área, lo considero básico en rendimiento y no tenemos la suerte de poder utilizar un rendimiento. Entonces lo veo muy difícil que pueda presentarse a nivel de base en una estructura de una escuela. A día de hoy, ojalá se pueda llegar a desarrollar. Yo lo veo básico en rendimiento por el día a día, no solo la atención a los jugadores, sino también la atención del propio entrenador a la hora de gestionar tiempos, a la hora de gestionar vestuario, de decisiones, de comunicación externa en cuanto a redes sociales, en cuanto a comunicación con el propio club. A mí este año, desde octubre, tenemos un psicólogo que yo lo reclamé a todo lo que pude y lo tenemos 2 días a la semana y a mí me ha desahogado un montón y estoy contentísimo. Y a nivel de base sería lo ideal. ¿Por qué sería lo ideal? Y voy a un tema muy concreto, es en cuanto a ya no solo la comunicación o el desarrollo nuestro como entrenador a la hora de dirigirnos a los niños, a la hora de dirigirnos en un partido, cómo llegar a ellos, sino en la relación luego con los padres, que es un tema bastante, no es un tema tabú, evidentemente, pero es un tema que es el tema más complicado de gestionar, creo, en una escuela. Y las directrices que nos puedan dar en cuanto a esa primera reunión con los padres que os hablaba Adri, o de si es mejor hacer una reunión trimestral, cómo dirigirnos a ellos, o los propios problemas que puede haber en el día a día con padres que no están de acuerdo en los minutos que juega su niño, o que tiene que jugar de pívot porque mete más goles en vez de ser portero, etcétera, etcétera. Este tipo de gestión, al final, cuando tú eres entrenador, solo piensas en entrenar, en hacer tareas, diseñar tareas y desarrollar con los niños y que hagan 1 contra 1 y ir a tu partido y esa parte no tienes prácticamente conocimiento porque no has tenido ¿quién te ha podido dar alguna directriz? ¿Quién te ha podido enseñar algo de eso? Eso no lo tienes en los títulos de entrenador. Ahora sí que hay en los clinics y en los congresos sí que hay cada vez más importancia de esto, pero hasta el día de hoy no había nada de este tipo. Y creo que va a ser básico, sobre todo en cuanto a la gestión y la comunicación con los propios padres. Si no, el director de la escuela del Baíña se vuelve loco con los padres. Esta es mi opinión, vamos. No me toca, pero un detalle. Yo creo que el modelo nuestro de entrenamiento, así como entiendo que Tomás, Venancio, Santi fueron los grandes padres en eso, creo que Graciela, que era la psicóloga que tuvimos en Santiago, seguramente fue la otra gran pata de cómo hemos dividido y estructurado el trabajo en base, porque fue la que empezó a decir, vale, esto lo podéis hacer aquí, esto se puede hacer aquí, esto se puede hacer aquí, y esta es lo correcto en estas edades, esto es lo correcto, o esta es la forma correcta de trabajar, ¿no? Entonces, creo que es determinante. Al menos la formación. Lo que decía antes Adri, ¿no? Al final tenemos que saber de fútbol sala, pero también saber de niños, ¿no? Y a lo mejor un psicólogo en ese aspecto nos va a ayudar muchísimo, que supongo que sea la labor que hizo Graciela, ¿no? Cómo gestionar este tema, que al final va a favorecer al niño, que el principal objetivo nuestro como club va a ser que el niño esté con nosotros, ¿no? Y que se divierta y que vuelva a estar el año que viene. Y hay cosas a las que no vamos a poder llegar y sí que seguramente nos va a ayudar muchísimo, vamos, a tratar de entenderlo y de ayudarle, vamos, que al final es de lo que se trata un poco todo esto. Yo hago una pregunta. ¿Os dais cuenta que cuando entrenamos 2 o 3 equipos, el mismo día, tú, David, por ejemplo, entrenas al Benjamín a primera hora, luego entrenas al infantil y terminas con el de tercera división? ¿Tú te das cuenta que cada hora y media tienes que cambiar el chip totalmente a la hora de dirigirte a los jugadores? Sí, hace tiempo que no me pasa eso, ¿no? Pero me pasó en su día y sí que, eso claro, es bestial. es una A mí barbaridad. Yo el año pasado entrenaba
yo llevo varios años entrenando 2 categorías. El año pasado las entrenaba seguidas y este año pedí, aunque tuviese que ir al pabellón 4 días diferentes, entrenar cada día uno. Pero sí, bueno, claro, al final es lo que dice Diego, depende claro. de 1000 factores, y hay que tener esa disponibilidad y demás. Pero sí que es un trabajo que muchas veces cuesta y que es importante, porque no puedes tratar igual un alevín que un cadete. Y yo creo que un poco lo que comentabais. Por suerte hoy en día tenemos mucha oferta para el aspecto psicológico, y ya que, como comentaba Diego, para un club y un club pequeño es difícil a lo mejor poder contar con un psicólogo que esté día a día en el club, también es trabajo nuestro a lo mejor ir mejorando en esos aspectos, yo creo. También puedes tener alguno de mano, ¿no? Y que de vez en cuando te pueda echar una mano, a lo mejor es más asequible, ¿no? Eso es... Hay una o de prácticas. Eso, de prácticas. Nosotros tenemos una colaboración con un gabinete psicopedagógico. Sí que hay vías para poder conseguirlo. Gabinete Arcoiris, aprovecho para hacerles publi. Es tenerlo presente, ¿no? Tener presente que, oye, que esto existe y vamos a tratar de darle una importancia hasta el límite que nos llegue, ¿no? Si en nuestro caso como club pues tenemos esa colaboración, pues genial. Peor sería no tener ni una colaboración, ¿no? Pues claro, todo lo que puedas tener, pues suma y ya está. Una de las directrices que nos dio un psicólogo en Lugo era, tipo Graciela, como dice aquí, bueno, Adri, que estaba en el primer equipo y nos vino a dar una charla alguna vez en la base, era que si un padre al acabar un entrenamiento o al acabar un partido se dirigiera a nosotros, oye, quiero hablar contigo de la situación de mi hijo, de tal, o algo que pasó en el vestuario, tal, que ese mismo día no lo atendiéramos. Que al final había que atenderlo el día que quisiera el entrenador, no el que quisiera el padre. Llegaron a un acuerdo. Oye, pues mira, te viene bien venir el lunes a las 6, porque ese día que viene a por ti es que viene caliente el padre al final, ¿no? Entonces, leer por qué viene, ¿no? Esos aplazamientos porque te va, si te viene al final del partido, te viene al final del entrenamiento, es que algo pasó. Le puedes decir que te importa el lunes a las 6 después de la sesión. Esa medida, nosotros, ahora es sencillo decirlo, ¿no? Y dices, ostras, sí, claro, lógico. Bueno, nosotros no lo hacíamos. Y te permite preparar el terreno, ¿no? Íbamos allí a chocar con él y ya estaba, a ver qué pasaba. No, pues, ostras, fue una herramienta que nos dio y eso vino desde una parte psicológica que nosotros desconocíamos. Y estábamos allí 8 monitores trabajando. Ya. Bueno, Dani pregunta también, esta yo creo que también la podéis contestar con una pinceladita. Si para trabajar cualquier tipo de contenido en base, por ejemplo el juego de uno en Benjamín o las situaciones de 2 jugadores a partir de categoría, si recomendáis alguna ocupación espacial concreta de los niños en la pista para trabajar sobre ese objetivo. Entiendo que si utilizáis siempre la misma ocupación, si la cambiáis, sin hablar de sistemas, obviamente en categorías Benjamín Alevín no hablamos de sistema, pero igual colocaos así. A ver, yo lo único que sí creo que es determinante para el trabajo para iniciar con el juego de uno y para ir poco a poco evolucionando, es que la defensa sea individual pura al inicio. Creo que eso es clave. Creo que eso casi es más importante que lo otro, ¿no? Y luego en ataque, a ver, yo sinceramente cuando trabajamos no le damos ninguna importancia al dibujo en base, nosotros, en base, hablo Benjamín, Alevín, no le damos prácticamente ninguna importancia al dibujo. Si utilizamos cierres, alas y pivots, o sea, casi si podéis decir un 1-2-1 o un 3-1, como queráis, más por un tema de enseñar las posiciones, ¿no? De que este es el cierre, este es el ala y estos son los pivots, y trabajan los tres y conocen los tres, que vayan bailando un poco por ahí, por una distribución de espacios, no desde el punto de vista de ser efectivos en el juego, sino de separarlos, ¿no? Al final tú qué quieres hacer con los niños, separarlos, ¿no? En Benjamín es 8 años, 7 años, separarlos mucho, ¿para qué? Para que se jueguen 4 unos contra unos, ¿no? En diferentes zonas de la pista, y ahí que optimices el dominio de las situaciones puras de un jugador, ¿no? Dentro de con balón o sin balón. Yo iría por ahí. ¿Que los quieres poner 2-2? Da igual, si os digo que el único motivo es por un tema de que es interesante para decirles este es el cierre, este son los alas, este es el pivot, que al final es una forma de que no le llamen central y delantero, ¿no? Que nos pasa con 6 años, es verdad. Al final es una parte también de educación, ¿no? A los niños pequeñitos, ¿no? A mí no me gusta cerrar en cuanto a los sistemas, etcétera, pero tanto en categoría pre-Benjamín como en Benjamín, desde el Lugosala nos gusta trabajar desde que se coloquen 2 arriba y 2 abajo. Y tú juegas arriba y tú juegas abajo, por la ubicación del espacio, para que todo el mundo pueda participar en ese espacio. Y es esa idea de ese 2 arriba y 2 abajo para que siempre tenga un apoyo cerca, a nivel horizontal, que siempre tenga un jugador ahí. Si luego somos capaces que cuando reciba la bola los otros 2 jugadores también sean capaces de apoyar, pues ya es la leche. Pero
sino cómo van a haber algún tipo de sociedad entre ellos. En Benjamines es muy difícil, porque si estamos trabajando el juego de uno, pero en alevines esa situación de juego de dos... a lo mejor tiene más lógica ponerte los dos. Es la más lógica, aunque bueno, ahí ya en alevines se puede trabajar más con un pivot, buscar más situaciones de sociedad entre un cierre y un ala, entre un ala y un pivot, porque ya tienen a nivel físico, ya hay el desplazamiento de la pelota no es lo mismo que un pre-Benjamín, o sea, tienen un poco más de fuerza para jugar. Entonces, utilizaría esas situaciones de dos arriba y dos abajo por la ubicación a nivel espacial, y que sepa que todo el mundo, por lo menos, cuando se pierda la pelota tenemos que estar por detrás del balón. Creo que son cosas básicas pues yo, por ejemplo, en niños pequeños no le doy importancia a la altura de balón. con 6 años, 7 años, cada uno con el suyo, y si va al servicio vas con él, ¿sabes? Y un poco para... No, pero Adri, tú pierdes la bola a tu rival, y ¿cuántas veces queda uno de palomero allí? ¡Róbala, que estoy aquí! No, eso, lo de replegar es lo que decía antes David, ¿no? Querer defender, ¿no? Si perdemos el balón, como locos a por él, ¿no? Y eso hay que metérselo. Pero el tema de conceptos de línea de balón y tal, yo creo que es bueno incluso que cuando son muy pequeñitos, 6 años, 7 años, lo primero es bueno que no jueguen a fútbol sala 5 contra 5, ¿no? Pero como tienen que jugar, que cada uno esté con el suyo, ¿no? Esté donde esté, ¿no? Y desde ahí ya empezar a optimizar al que ataca, al que le defiende uno pegado, ¿no? Y que empiece a jugar ahí sin tener que sacárselo de encima, ¿no? Que es una forma de decírselo al niño, ¿no? Yo también a Adri, a Dani, que fue el que hizo la pregunta, también suelo decir que al final esto es un deporte de desorden, y más en niños, ¿no? No sé si nosotros como entrenadores tratamos de que sea lo más ordenado posible, pero muchas veces en rendimiento hay mucho desorden y los niños tienen que jugar en ese desorden joder, al final, en situaciones de mucho desorden, la imaginación tiene que salir a lo mejor más a relucir, ¿no? Y es algo muy formativo para ellos. Y después, evidentemente, yo trato de buscar lo que decís, un poco, pues generar situaciones donde se dé juego de uno, donde podamos dar situaciones de juego de dos. Por ejemplo, a él en infantiles le estoy ya diciendo que trate de meter a lo mejor uno por dentro y formar triángulos para a partir de ahí buscar el apoyo de desmarque, situaciones de dualidad, y ya que los niños vayan entendiendo que esa ocupación pues parte a partir de triángulos, ¿no? Y a partir de cadete pues puedo buscar otra cosa, pero buscar ocupaciones en función del juego de 1, juego de 2, juego de 3, de lo que estemos buscando a nivel técnico-táctico, ¿no? Y esa ocupación me la puede dar un 2-2, me la puede dar un 3-1, uno en cada lado de la pista, o haciendo un triángulo, ¿no? Pero buscarlo no en relación a un sistema y en así progreso mejor o progreso de tal, no, sino en relación a lo que estamos trabajando en la categoría y teniendo en cuenta el desorden, por supuesto. El sistema es mentira, ¿no? Como decía. Es verdad. Pues sintiéndolo mucho, porque nos queda alguna pregunta y porque estamos encantados. No acabes con mi frase, el sistema es mentira, no me fastidies. No. En base el sistema es mentira. Luis, yo tengo una proposición. La próxima vez no pueden entrar todos los monitores por Skype también. Sí, sería una opción. Lo quisimos hacer aquí, es complejo. También pero te vamos agradezco a tener tiempo, creo, porque el próximo viernes, si quieres, quedamos y entran todos los entrenadores y ya está. Así hacemos otro. No, bueno, tú vas a estar en casa, ¿no, Diego? Por un poco. Sí, me toca estar en casa. Si teniendo a 3 cada pregunta duró de media 25 minutos, imagínate teniendo a todos, ¿no? Eso es culpa nuestra. Tienes que ponernos un cronómetro ahí. Como se baje el micro o algo así. Esto es como la... Nada, muchísimas gracias por habernos enseñado tanto los últimos años como hoy en esta horita y media, que al final ha sido súper enriquecedora y que nos ayuda un montón a los entrenadores, que al final es el objetivo, que nos sigamos formando y que podamos seguir formando de la mejor manera a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jugadores en general. Ya digo, quedaron preguntas, así que compañeros del Baíña, no me matéis por habérmelas saltado, pero bueno, creo que algunos tenéis niños que atender y otros asuntos. Gracias también a los que veáis este vídeo después grabado, que al final pues también es la idea, compartir un poco todo este conocimiento. Hemos conseguido que en hora y media Diego no enseñase sus manos, que teniendo en cuenta la circunstancia era importante. Diego, te veremos Se nubló Skype ahí justo, ¿viste? A muy tardar te veremos aunque sea, bueno, ahí con el clinic de Lugo, no sé si tú vas a estar, pero bueno, vamos, que los clubes, que los entrenadores del club seguro que nos apuntamos. Gracias por mantener la iniciativa, que al final somos varios los que llevamos años yendo y teníamos ganas de repetir este año.
No sé si nos quieres contar algo. Bueno, aún estáis montando, Sí. ¿no? La parte online. Sí, la idea es que va a ser online. Vamos a concretar luego, a ver, vamos a mantener la fecha, pero si lo vamos a hacer para que todo el mundo esté conectado ese día o dejar también una parte abierta después. Bueno, añadir un par de ponencias más para hacerlo un poco más fuerte también. Pero sí, lo queremos mantener porque es ya una apuesta de año, pero vistas las circunstancias, cómo se está poniendo esto, pues presencial yo creo que este año, no solo el nuestro, también el de Adri o otros Sí, planteamientos nosotros de teníamos uno en marcha que parece que también se el va a quedar contacto parado. va a ser complicado, entonces Sí. lo sacaremos en los próximos días, sí. Y tú, Adri, también tenéis ahí a puntito de cerrar los últimos nombres, ¿no? Por lo que estuvimos Sí, viendo. realmente está ya lanzado, está ya el plazo de inscripción abierto, el clinic, lo hemos mantenido en fecha, que era el 6 de junio el nuestro, y bueno, la verdad que, bueno, adaptándonos, como dice Diego, ¿no? Nosotros lanzamos a la vez el clinic, el seminario y aparte información del clinic del año pasado, va todo ahí en un pack que ya llevamos haciendo un par de años, y bueno, estamos ahí siempre en 100 y pico entrenadores que venían a Valdemoro. Esperamos este año que con la opción esta de online, pues al final tener esa ventaja de poder llegar a más gente todavía. Creo que el cartel es espectacular y además también, que es algo que no hemos comentado, los dos clinics colaboramos en ese sentido, ¿no? Y hay Eso iba a decir, descuento, ¿no? al final el que se lo esté pensando entre cuál elegir, pues le salen Lo los ideal dos es ir a los por dos, claro. Eso es lo que una mejora de precio, un descuento si vas a uno en el otro, o sea que está súper interesante y yo por lo menos, y creo que David igual, vamos a estar en los dos. Sí, bueno, David va a perder un a avión ver, ya. yo iba a ir a Madrid al clinic, la verdad que ya el año pasado no pude estar y este año iba a elegir los Ayos en vez de Lugo, pero al final no puedes llegar a todo, no puedes llegar a todo, evidentemente, pero sí, al final sois dos clubes referencia en eso. Nosotros, lo que dice Luis, este año estábamos ahí maquinando una formación también para que haya algo también aquí en el sur de Galicia, porque al final aquí está la cosa un poco abandonada en ese sentido y tenemos que dar un poco ese empujón nosotros a hacerlo, pero por eso, porque somos, en ese aspecto, creemos en la formación como creéis vosotros. Al final, lo que dijo Luis antes, Lugo Sala es una referencia para nuestro club, por cómo trabajáis, por la gente que está ahí, por cómo se preparan, y Adri, pues bueno, al final la relación personal primero, que con Diego también la hay, ¿no? Pero es todo, nos cuaja, todo llega al mismo lugar y al final eso mola, jolín, que tengamos estos momentos de futsal, estos momentos de formación, estos momentos de reírnos y de tratar de hacer cosas muy similares en todos los clubs, porque yo creo que es el camino y ya está, no hay otra historia. Seguro que, ¿No? que lo podemos hacer Importante. presencial en el futuro otra vez, hombre, ¿no? Ojalá. Sí. Seguro que sí, Sí, hombre, sí. seguro que sí. Seguro. Yo daros las gracias, un millón de ellas de mi parte, ya lo dijo Luis, del club, por supuesto, por estar, por hacernos mejores. Y tenéis, ya sabéis que Bayona es un sitio espectacular para tomarnos algo en una terraza ahí al lado del puerto deportivo y para estar en el pabellón una horita también. Así que invitados estáis. Nada, gracias a vosotros por la invitación y nada, para lo que necesitéis. Al final, poco a poco ya estáis ahí, os estáis convirtiendo ya en una referencia a nivel gallego y eso es mérito exclusivamente de vosotros. Y ojalá existan más baíñas en Galicia, y porque al final es una tierra de mucho fútbol sala y se necesita otra vez que vuelvan a salir este tipo de escuelas y este tipo de iniciativas, pues que os ayuden a enriqueceros. Y bueno, pues encantado al final estamos aquí entre amigos, por eso era la idea de que estuvieran todos, sería genial para así debatir, pero nada, encantado de estar un día más con vosotros y que aquí estamos. Estoy lejos, pero con estas tecnologías aquí estoy siempre para lo que necesitéis. Bueno, yo por mi parte lo mismo, simplemente daros las gracias. Antes comentaba lo de que había pocos clubes, ¿no? Pues por suerte todavía hay, ¿no? Entonces, valorar ese punto, ¿no? De todos estos que vamos en la misma línea, que creo que lo tenemos que, intentamos que crezca el deporte y ahí sois referencia ya, seguramente. Y pues eso, muchas gracias por contar conmigo, contar con nosotros y como decía Diego, al final esto seguramente con más gente hubiese salido más disputa porque al final nosotros estamos muy hartos ya de hablar entre nosotros y sabemos que vamos en la misma dirección, ¿no? Pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí y nos vemos pronto, espero que en los pabellones. Un saludo y un Gracias. abrazo. Saludillo. Un abrazo, chicos.